lateral derecho. ¿Qué banda diestra tiene el Barça, Jorge? Espérate que ya hay sorpresas. Ya hay por lo menos novedad en otros estadios. Se adelanta el Sporting. Villarreal 0, Sporting de Gijón 1, minuto 1. Ha marcado el croata Bilic en el Madrigal. Ya habíamos visto una baja ahí en la tribuna a Iniesta. Yo creo que esta sí que puede ser una baja importante, no de cara solamente para el partido de hoy, ¿no?, sino incluso para la Champions y para futuros compromisos. Arrancó el partido, primer balón ahí que quería jugar al Español arriba. Va a sacar el Barça de banda. Primeros compases. Esa fuerza de los clásicos, ¿no? No hay que olvidar que está jugando el primero contra el último. Hay una diferencia de puntos entre uno y otro. Bueno, otro. Se han vuelto locos. Minuto 2, empata Rossi. Villarreal 1, Sporting 1. No se van a perder absolutamente nada. Y luego ya saben, los mejores resúmenes después del partido de las 10 de la noche. No, a este ritmo vamos a ver muchísimos goles, luego ese resumen. Pelota atrás, que juega ahora Ángel. Ángel la pone arriba. Se cruzaba Luisín García, el asturiano, desde la derecha. Ha tocado Dani Alves, se la quita de encima. Los dos han empezado un poco de reojo, ¿no? Mirándose el uno al otro. Es lo que decía, que se trata de un clásico y esto tiene connotaciones muy, muy especiales. De no ser el Español, si se enfrenta al Barcelona frente al último clasificado, no tendríamos ninguna duda de cuál sería el resultado y estaríamos esperando la llegada del primer gol, ¿no? Con todos mis respetos, aquí en La Sexta estamos viendo muchísimos partidos del Barça y que es un auténtico lujo, por ejemplo, ver los partidos del equipo de Pep Guardiola, de esta máquina de hacer fútbol. Pero claro, aquí han llegado equipos como el Sporting y otros, y el Barça ha salido decidido desde el primer minuto. Contra el Español de momento está estudiando. Es la primera vez que se enfrentan en el Camp Nou con el Barça de líder y el Español de colista. No, pues se enfrentaron en Montjuïc hace muchísimo tiempo, creo que una vez en la historia, pero está claro, hay una cosa, que el Barça está rompiendo todos los récords, está jugando muy bien, pero el Español le está jugando como el partido de Copa, le está presionando arriba, fíjate cómo no le deja salir jugando. Yo creo que ahí al Barça le duele, lo que pasa es que hay que intentar salir como estaba intentando a la Piqué, pero sobre todo lo difícil que tiene el Español es poder aguantar los 90 minutos ese ritmo, ¿no? Ese es el partido también al que hacía referencia Julio en el 63 en Sarriá. La pelota de nuevo para Messi. Messi abre a la izquierda para Henry, pisa área. Ojo con el francés, la pone. Ha metido la cabeza a Jarque, se la quita de encima Sergio. Toca en cortito la pelota para Ángel, otra vez para el lateral derecho, mete arriba en la prolongación ahora para Nené, que cae a la banda derecha y está el brasileño aguantando la pelota, retrasa para el lateral. Presiona Henry, pitos en el Camp Nou ante el Español. Ahí la juega el equipo blanquiazul, los pericos, que podrían dormir, insisto, fuera de descenso. Si ganan por la mínima, al menos en el Camp Nou, sumarían 21 puntos, menos 16 en el gol average y adelantarían al Mallorca, que es el 18º. Bueno, se quedarían todavía en descenso, sí, pero vamos. Hace 3 o 4 semanas era impensable. Lo que pasa es que el Numancia se ha dormido, ha perdido ahí unos cuantos encuentros y tanto Osasuna, Mallorca y el Español la han recortado e incluso la han superado, ¿no? Es decir, ahora mismo el primer equipo es Osasuna con 17. Ahí está la pelota para que la juegue Messi. Messi para Eto'o. Eto'o que quiere tocar para Dani Alves. Alves que cambia con el exterior. Buen balón ahí para Henry. Henry dentro del área. La pone Henry al cuerpo de Sergio. El rechazo otra vez ahí para Vidal. A Vidal el lateral. Galo delante de Luis García. Vidal se frena. Va a encarar. De momento levanta la cabeza. Toca atrás para Henry. Henry levanta. Retrasa para que aguante Xavi. Xavi ya manda a Dani Alves que se metiera para adentro. Al final sale el brasileño. Toca Turella ya. Retrasa la pelota. Con mucha calma el Barça. Ahí está para arriba ahora Xavi. Le sale el encuentro Ángel, también Moisés. Pelota a la izquierda, viene a Vidal. Quería tirar el amago. Salió balón para el Barça. El Barça de siempre, ¿no? Trabajando el partido con la pelota, con calma y encontrando por afuera caminos para profundizar. 2 veces Henry entró en contacto con la pelota en situación muy favorable y sin estar excesivamente abierto, señal de que la defensa del Español bascula demasiado para jugar contra un equipo que se maneja tan bien por afuera. El público del Camp Nou está más caliente que nunca. Ahí está en este partido frente al Español. Pelota para Henry. Henry que flota como le gusta hacer. Pegadito a la lateral del área. Caído. Dice Delgado Ferreiro que no hubo nada. La pelota para Sergio. Quería salir por banda derecha. Salió el quita a Vidal. Sacará el Barça y ven a Pascual Maragall, el presidente de la Fundación de Alzheimer Internacional. Recuerden www.alzheimerinternacional.org.
Pelota para Henry, la pone Henry. Atrapó Kameni. De todas maneras tiene que ser muy duro para Henry. Fíjate que hemos visto ahora cómo ha participado en 3 ocasiones. Una con un pase fenomenal de Alves ahí con el exterior. Le llega a la posición ahí un poco escorado a la izquierda. Tiene que centrar encima con su pierna mala, con la izquierda. Ahora recibe otra pelota por banda. Tiene que centrar. Es decir, es muy incómodo para un delantero centro estar en esa situación. Ojo que sale a Vidal por banda izquierda. Ahí está el francés, el lateral internacional. Toca para Eto'o. Henry ahora de 9. Detrás está de enganche Xavi. Pelota en el pico del área para Eto'o. Eto'o aguanta el cuero. De momento le sale, pero nadie le quiere quitar la pelota para Jarque. Ha metido la cabeza y no pudo controlar Henry. La pelota que sale rechazada. Ha habido falta del francés. Me dio la sensación de que Henry interrumpió una posible incursión fuera de juego de Messi. Sí, exacto. Además era fuera de juego. Sí, Messi no estaba en fuera de juego. Eso es, y llegaba en una situación muy, muy favorable. Además yo creo que el pase de Eto'o buscaba a Messi y no a Henry. Me ha ganado todos los derbis. Te ha ganado todos como jugador y uno como entrenador. Tú has jugado con Guardiola bastante tiempo y además te enfrentaste a Pochettino, no con el Barça, pero sí con otros equipos, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, jugar. ¡Ojo el balón! La quería poner Xavi. Otro gol. Se adelanta el Real Madrid. Gol de Higuaín. Minuto 6. Se adelanta 1-0 en el Bernabéu frente al Real Betis. Bueno, se aprieta esto, ¿eh? Hay goles en todos los partidos, menos en este, ¿no? Bueno, llevamos 5 minutos, ¿no? Vamos a ver, hay que darle un poquito de cuarterillo. Lo raro es lo de los otros partidos, ¿no? Esto, ¿no? El Barça ya lo está trabajando bien, porque ya fíjate que el Español prácticamente ya no sale, es decir, ya la posesión es total por parte del Barça, todo el Español metido atrás, esperando un poco pues ese contragolpe de la Peña. Todavía fíjate cómo manda salir a su equipo, pero su equipo no es capaz, les deja demasiado solos, se van Alonso ya él arriba. Ahora mismo a la distancia de 8 puntos y finalizaron así los 2 partidos con empate en el Camp Nou, con victoria del Real Madrid en el Bernabéu. Sería de 8 puntos, pero queda muchísimo partido aquí y allí. Sí, no es para analizar esos contrastes está, ahora, ¿no? Claro, así estaría la tabla. Clasificación provisional, Barça líder 61 puntos con este empate momentáneo. Segundo Real Madrid 53 con esa victoria también virtual sobre el Real Betis con gol de Higuaín. Va a sacar Xavi la falta. Minuto casi 7 de la primera parte. Henry buscando el remate. Tiene a Nico Pareja de guardaespaldas. También baja para defender Nené, la pone Xavi, ojo el balón, segundo palo, sale ahí para Touré delante de Lopelá, de Iván de la Peña, el ex del Barça. Pelota atrás para Vidal arriba para Xavi, de primeras a la derecha para Dani Alves. La pone el brasileño, el rechace, córner. Fue una jugada preparada, pero no sabemos con qué fin, ¿no? Lo normal es que hubiese entrado a Vidal, ¿no? Y que hubiese empalmado directamente. El back igual quizás se quedó demasiado atrás. Ojo el balón, intentaba rematar Henry, se la ha quitado de encima, pelota de nuevo a la derecha, ahí la quiere soltar Sergio, pero aguanta, tiene que tocar arriba, la pelota que va para Iván Alonso, no llegó de la Peña, le dice que qué pasa, dame la pelota en cortito, por favor. Esto es un partido de voleibol, al final la echó fuera, ha habido falta finalmente sobre Iván Alonso, balón para el Español. En el juego aéreo los centrales del Español van muy bien, tanto Jarque como Pareja van fenomenal y tienen que hacerse los amos en esa parcela. Pelota que va a jugar otra vez el Español, ahí está el equipo perico que intenta ganar en el Camp Nou para salir de esa situación tan complicada. No dormiría fuera del descenso, pero casi. Pelota para Nené. Nené delante de Alves. Nené aguanta. Se la llevó el otro brasileño, el del Barça. Sale el lateral, uno de los mejores sin duda en su demarcación. Ha habido falta de Nené. Balón para el Barça. Yo creo que Nené ahora está en esta banda izquierda, antes estaba en la derecha. Yo si fuera Nené casi me marchaba para el otro lado, ¿no? Porque en esta banda izquierda suya con Alves, aparte de que el ataque es rapidísimo Alves, y esto luego encima le tienes que subir, le tienes que cubrir, le tienes que marcar, le tienes que ayudar a tu defensa, con lo cual estás todo el rato para arriba y para abajo. ¿Se lo explicas tú a Luis García o Nené? Se tienen que pegar los dos a ver quién está en esa banda, ¿no? Yo no quiero estar, prefiero estar en la otra, ¿no? Ha habido falta. Ahí está Sergio Sánchez, protestan algunos aficionados. También el Barça dice que no la había tocado, dice Henry. 8 minutos, casi 9. El Español ha puntuado en sus 2 últimas visitas al Camp Nou. 2-2 en la 2006-2007, el tamudazo. Y 0-0 en la 2007-2008. Saca Sergio, ha venido a cabecear Henry. La pelota que vuelve a meterla arriba Jarque. Ahí está Piqué dejando marchar. Balón para Valdés. Es un partido muy complicado para el Barça. Y el hecho está en que Pep no ha reservado ninguno. Y ha puesto a todos los titulares habituales, a excepción de Iniesta, que está lesionado, porque sabe la trascendencia que tiene este encuentro. Pelota para Vidal, a Vidal arriba.
Intentaba tocar Henry, ha cortado bien Sergio, la va a bajar. Ahí está Moisés Ángel. Ángel a la derecha, viene para Luis García. Luis García aguanta con la pelota, retrasa de nuevo para el central. Viene Jarque. Jarque a la izquierda para Nico Pareja. Tiene también a David García. Aguanta el argentino, golpea arriba. No va a llegar Nené ni por asomo. Sacará el Fútbol Club Barcelona. De momento tranquilidad en el palco. Ahí está Dani Alves. Alves para Xavi. Aguanta Xavi ante De la Peña. Retrasa para Valdés. Viene a presionar Iván Alonso. Ojo Valdés. Ahí está el de L'Hospitalet abriendo a la izquierda para Vidal. Viene a presionar arriba también ahora Luis García. Pelota para Vidal. A Vidal se va a Keita. Se cruzó Sergio directamente fuera. Ya empieza a haber algún agarrón. Sí, yo creo que ha pitado falta, ¿eh? Me da la sensación, vamos. Sacó rápido el Barça. Ahí está Xavi. Xavi en el círculo central. Quiere tocar a la derecha. Balón para Dani Alves. Ensancha el Barça. Toca de nuevo para Messi. Messi aguanta. Tiene que intervenir un poquito más Messi, ¿no, Jorge? Sí, bueno, todavía no lo han encontrado. El Barcelona buscó más por la banda contraria que al mismo Messi. Pero además Messi está mucho más protegido que Henry, ¿no? Pelota que juega el Barça. A Vidal. A Vidal para Henry. Tocaba para Keita. Recupera ahora el lateral francés. Toca para Turella ya. Turella ya a la derecha. Se especulaba también con la participación de Busquets en el 11. Al lado de Turella ya, pero era un poquito más de lo mismo, ¿no? Los dos. Sí, pero Busquets es capaz de soltarse, ¿eh? Yo no creo que hubiera muchos problemas. Henry intentaba esperar el pase de todo. La jugada iniciada por Messi. Recupera Touré. Touré viene el marfileño ahora por dentro. Ojo ahí el slalom. Tocaba para Keita. Buscaba la pared. Ha cortado bien el español. Sale De la Peña. De la Peña en profundidad para Iván Alonso. Ha caído, pero está muy solo. Yo creo que se ha equivocado Yecto, porque tenía completamente solo a Henry. Para que un poco lo que es el delantero centro solamente piensa en el gol. Tenía solo y Henry le ha levantado los brazos como diciendo, pásamela, ¿no? Pelota que juega De la Peña. De la Peña pica la pelota para Sergio de primeras. Nada. Muy complicado que llegara ese balón. A Iván Alonso. Ha recuperado a Vidal. A Vidal arriba. Ojo al pase ahí. Cae a la banda de Eto'o. Eto'o ante Nico Pareja. Que viene el argentino. Le ha ganado la partida a Nico Pareja. La echa ahí delante de Eto'o. Directamente fuera. Presionó el León indomable. Ahí está Iniesta sufriendo. Al lado de Pinto en el palco de jugadores. Ganó muy bien la pelota este hombre. Y además yendo al suelo. Y ahí no puede perder un defensa. Porque si Eto'o lo eliminaba, hasta la próxima jugada, Pareja ya no tenía ninguna opción. Cuando uno está en el suelo, está jugando. Mira qué triangulación del Barça. Ahí viene Dani Alves. Se la puso Messi. Tras tocar Xavi. Ha recuperado. Ahí está Nené. Nené para David García. La echó fuera. El español no se complica. No va a salir. Evitó que lo hiciera Iván Alonso. Balón para Lopelat. Ahí está el pequeño Buda. Toca De la Peña. Lo hace de nuevo a la derecha. Ahí viene a triangular también Ángel. A la izquierda. Juega el español. Balón para Nené. Se mueve Iván Alonso. Pero no hay nadie de 9. Ahí tiene que ocupar a alguien la plaza. De momento se mueve también Ángel. Ha cortado. Ojo de segunda. Fuera de juego. Ya era el anterior. Había pitado ya fuera de juego el anterior. Pero es lo que hablamos. Si tú hablas de jugadores como Luis García y como Nené, que en teoría son atacantes, son delanteros, que son muy habilidosos y que su cualidad es la calidad técnica, y que te vas a pasar el día de hoy todo el rato corriendo detrás por la banda derecha de Alves y ahí en el otro lado con Henry, y tienes que desgastar muchísimo, tienes que acabar muerto y solamente defendiendo, ¿no? El español contra su propia historia reciente en el Camp Nou y también contra la estadística. El Barça siendo líder siempre ha ganado en casa al colista 6 veces. Xavi con el exterior para Messi, pico del área y le gusta arrancar al argentino. Ojo el balón para Messi, va a llegar, la pone Messi, Henry, fuera. Qué buena descarga de Messi. Primero que yo desconfiaba que pudiera llegar a esa pelota, pero bueno, Messi una vez más demostró ser más rápido que la pelota, pero además con la pierna derecha sacó un centro maravilloso. Es increíble que haya rematado alto Henry porque estaba totalmente solo. A lo mejor tuvo demasiado tiempo para pensar, que a veces le ocurre a los jugadores. Ojo que hay novedad. Juntelar, el holandés, mete el segundo para el Real Madrid 2, minuto 14, Real Betis 0. Esta es una jugada que el Barça hace muchísimo daño, que es con lo que es lo que hay que hacer hoy en el fútbol, que es dar y marchar, hacer esas paredes. El defensa por lo general se queda quieto, pero a mí lo que me ha sorprendido es el centro de Messi. Ese centro, como decía Jorge, con la derecha, es que se lo ha puesto en bandeja y es complicado para que luego digan que los zurdos son... Al límite del precipicio, ¿no? Casi en la línea de fondo. ¿Cómo se puede ser? Claro, por eso es el mejor jugador del mundo, pero el mejor extremo para llegar a la línea de fondo y poner esos balones, el mejor para encarar en un 1 contra 1 para desbordar. Lo tiene todo, ¿no? No, lo tiene todo. Yo siempre hablo de la velocidad física, de la velocidad mental y de la velocidad técnica de Messi, que no se pueden tener más condiciones.
pero sobre todo dices que con la izquierda, los que son zurdos dicen que la derecha la tienen de apoyo. Sí, ¿no? Pero este da igual que le pongas en su banda natural, la banda cambiada, que lo hagas jugar pegadito a la banda de extremo. Este año, por ejemplo, el Santander metió 2 goles con la derecha. Y uno de ellos el gol 5000 del Barça en Liga. Ojo, Henry, la dejada para Eto'o. Cortado finalmente la defensa del Español. Quiere ganarla David García. David García mete arriba la pelota para Ángel. Viene de la Peña. Tocó Turella ya. Recuperó el Barça. Aplaude el Camp Nou. Sale a Vidal. A Vidal a la derecha. Balón para Messi. Messi va a encarar. Ya se mueve Xavi hacia la derecha. Qué bien se ordena el Barça. Ahora Messi encuentra a Xavi. ¿Cómo no? La templa Xavi. No hay nadie. Segundo palo. La pelota que se va directamente. Sacará de banda el Español. Recuerda, puedes conseguir una camiseta del Barça firmada por sus estrellas y 2 entradas para el superpartido Fútbol Club Barcelona Olympique de Lyon. Envía la palabra Barcelona al 5266. Es un buen regalo, una camiseta es un buen regalo. Pedazo de regalo, la camiseta firmada por todos. Y 2 entradas para el partido en Europa. Vamos a tener que mandar. Ahí saca el Español, ha recuperado el Barça, tocó Keita arriba para Eto'o, fuera de juego. Porque antes era más fácil conseguir camisetas firmadas. Si antes ibas al campo de entrenamiento, ibas con la camiseta, la comprabas, ibas allí, cuando salía todo el mundo dice firma. Pero es que ahora es imposible, ahora está caro esto. Y ahora o tienes enchufe o si no consigues una camiseta ni a tiros. ¿Qué te parece, Jorge, lo que ha ocurrido esta semana en el Fútbol Club Barcelona con lo de Samuel Eto'o? Bueno, se trata de un jugador muy especial, un jugador muy sanguíneo que dice lo que se le pasa por la cabeza. A pesar de que siendo una semana en donde el Real Madrid había descontado un par de puntos, pareció inoportuno. Ese tipo de cosas nunca son oportunas, pero me parece que en esta ocasión Eto'o eligió muy mal el momento. Le han arropado públicamente tanto Guardiola como Laporta, ¿no? Es normal que la arropes, pero se ha equivocado. Se ha equivocado porque, a ver, es decir, a mí es como si tú me dices de qué equipo soy, te diré del Atleti, pero eso no tiene nada que ver para que tú estés en un club como él está en el Barcelona y que diga que el Barça es el equipo donde trabajo. Eso yo creo que quedan malas palabras y sobre todo porque tiene que tener un cariño especial a una entidad en la que lleva mucho tiempo, ¿no? La cartulina para Nico Pareja por esa entrada precisamente sobre el camerunés Samuel Eto'o. La primera del partido, la primera para el Español. Los jugadores dicen es la primera falta que hago, pero la primera falta puede ser muy violenta también y puede ser merecedora de tarjeta, ¿no? Ahí va a sacar la pelota el Fútbol Club Barcelona, 17 de la primera parte en el Camp Nou. Barça 0, Español 0. Está ganando el Real Madrid su partido en el Bernabéu y está empatando el Villarreal en el Madrigal. Segundo equipo de la Liga que más marca de falta directa al Barça, 3 goles. Líder es el Betis. Pero también sufre balón parado el Barça. El Español también se le da bien. Ojo en la jugada ensayada, Henry. Atrapó Kameni. Ensayado o no tanto, ¿no? Ese rechace ahí. Sí, yo creo que tiró a puerta y se cruzó en el camino Henry. Difícilmente esas jugadas se puedan ensayar, ¿no? Ojalá contra, viene de la Peña. De la Peña pone el balón ahí para Sergio. No va a llegar, cabeceó bien Márquez, córner. El Barcelona, en el Español están corriendo todos y está pensando de la Peña, que es el jugador que le pone pausa y le pone claridad a los intentos atacantes del equipo. Hasta ahora el mejor del Español. Ahí está, va a sacar el cuadro perico. Valdés nervioso mandando a los suyos. Ahí está Nené, el zurdo brasileño. La pone el ex del Deportivo Alavés. Metió el puño Valdés, cuidado que no está muerta. Sacó la pelota del balcón del área. Samuel Eto'o le llega de nuevo a Ángel. Ángel para De la Peña. De la Peña va a inventar. De momento está pensando. Ojo ahí que la pone De la Peña. Nada. Hemos visto un córner con toda la polémica que ha habido en el Barça de marcaje. Un poco siempre el comentario de marcaje por zonas en los córners, ¿no? En el cual han bajado, yo creo que los 11 jugadores del Barça. No ha dejado a ninguno arriba, ¿no? Cosa poco habitual, ¿no? Pelota que juega el Fútbol Club Barcelona. Ahí en la derecha Piqué. Piqué toca en corto para Xavi. Otra vez Piqué. Piqué arriba. La pelota para Messi. Messi va a arrancar en 3/4 de cancha. Ahí está Messi. Messi se va. Messi de nuevo para Xavi. ¡Fuera! Una vez más el que despeja el camino es Messi, con una facilidad que espanta, ¿no? Da igual que tenga una marca encima, da igual que tenga 3 jugadores que le salen al paso. Él siempre encuentra la posibilidad de irse o la posibilidad de habilitar a un compañero. Hasta ahora, todo lo bueno que hizo el Barcelona en ataque lo empezó Messi.
el acelerador del Barça. El español ha sido colista en 52 jornadas a lo largo de su historia. El Fútbol Club Barcelona solo en 5. En este duelo en el derbi de la ciudad condal. En directo en La Sexta. Pelota para Sergio, viene a presionar Henry. Arriba la pelota. Intenta buscar el desmarque de Luis García. Viene a achicar un poquito también a Vidal. Se la quitó de encima Piqué. La pelota que va al cielo otra vez. Cabecea Sergio ante Henry. Otra vez al campo del Barça. Viene Márquez. Haya caído Iván Alonso. Retrasa el mexicano. Balón para Valdés. Casi 20 de la primera parte. De momento el español sujeta al Barça, que no ha conseguido marcar en estos primeros 20 minutos. Y digo que para ellos debe ser algo así como algo muy importante, ¿no, Valdano? Para el español, sí, no, por supuesto. Contener a este equipo no resulta fácil y cada minuto que pasa es un poquito más de esperanza. El Barcelona no está jugando mal, aunque hasta ahora ha creado pocas ocasiones de gol. Messi intenta martillar ahora el Barça, cuantas más veces mejor. Ojo que pase le quería meter a Henry, ha cortado bien de la Peña. Ojo la contra del español, buena triangulación, sale al quite Piqué. Se llevó por delante Iván Alonso, eso va a ser cartulina. Que pique entre Toy de la Peña. Mira que están ahí calentitos Lopelati, el león indomable. Va a haber cartulina, ahí está Delgado Ferreiro. Se la va a enseñar a Piqué por esa entrada a Iván Alonso. Segunda del partido, primera para el Barça. Sí, midió mal, no tocó la pelota en ningún momento, por lo menos a mí me lo pareció. Y sí que encontró a Iván Alonso en el camino, ¿no? Ahí corrían Nené y barrió con ese tackling al Charrúa sin llegar a la pelota. Sí, ahora da la impresión de que la pelota la tocó, pero a su paso barrió todo lo que había, ¿no? Sí, de las que dice Andújar muchas veces que son, claro. Encontró más carne que pelota, ¿no? Eso es, por mucho que toques balón, Julio. No, yo creo que cada jugada es diferente una a la otra, ¿no? En esta ocasión yo creo que es tarjeta porque arrasan los dos un poco, ¿no? Es decir, carga de Iván Alonso y también a Nené, ¿no? Mira dónde se duele a Vidal. Casi es preferible que le duela donde tú te imaginas, ¿eh? Porque si no es el aductor y por se eso digo que ir, es que yo estaba pensando en el aductor. Es que le va a doler el aductor seguro. Ya, pero lo otro es un dolor más o menos temporal, ¿no? Pero esto te puede dejar fuera del partido y de algunos más. Claro, eso es. Ahí lo vemos, ese pues no parece que haya sido ahí, quizá, al plantar la pierna, ¿no? Yo creo que es el aductor, ¿eh? Sí, por eso digo. Sí, aunque es de la pierna, y la pierna no creo que sea el dolor que él se queja, porque la pierna, aunque le den no, pero es en el primer apoyo. El cuádriceps, la pierna era el cuádriceps, ¿no? Mira, cambio, ¿no ves? Mira, cambio. Es el aductor, que se ha roto seguro. Directamente, ¿no? Bueno, pues hay más novedades. Tercero del Real Madrid. Otra vez el holandés Huntelaar, que se estrenó en el Molinón la pasada jornada. Lleva 2 en este partido, otro de Higuaín. Real Madrid 3, Real Betis 0. Minuto 23 de la primera parte. Ahora mismo estaría el Real Madrid 8 puntos por debajo del Fútbol Club Barcelona. Pero queda mucho partido en el Camp Nou y queda mucho partido en el Bernabéu. Bueno, en el Bernabéu con 3-0, la verdad que bueno, siempre es esperanzas, ¿no? Pero el resultado es muy amplio. Pero yo creo que lo peor para el Barça son las lesiones. El bético estará pensando que tienen partido. Sí, siempre hay esperanza, ¿no? Pero lo peor para el Barça son las lesiones, ¿no? El otro día se lesionó un jugador muy importante como es Iniesta. Esto no tiene buena pinta también para Vidal. Ahora vienen compromisos vitales, sobre todo por la Champions. Y es una baja sensible, ¿no? Tienes a Silviño, pero... Vamos a ver, Hleb en el banquillo, Wood Johnson, Busquets, Puyol, Silviño. El cambio natural sería el brasileño, el ex del Arsenal y del Celta de Vigo. Ahí se lo llevan con la camilla 23, pues va a entrar Carles Puyol. Además hay que decir que el Real Madrid está levantando su nivel de juego. Recordemos que cuando llegó Ramos el equipo ganaba penosamente por un gol de diferencia y ahora desde que pasó por Gijón se le ve mucho más convencido, mucho mejor físicamente y con mucho mayor gol, ¿no? Dependía mucho de Robben, ahora sus actuaciones son más corales, son más colectivas y eso es muy buena noticia para la Liga y es muy buena noticia para la Champions si lo miramos desde la perspectiva del Real Madrid. Entra el corazón del Barça, entra Carles Puyol. Fíjate la importancia. Y recuerde, perdóname Julio, que después del partido entre el Sevilla y el Atlético de Madrid, que veremos a continuación de este gran derbi barcelonés, llegará el mejor resumen también de ese Real Madrid-Real Betis. Y del Villarreal, que también Sporting, que también ya de momento hay unos cuantos goles, ¿no? Pero fíjate la importancia sigue que empate tiene... 1, por cierto, el partido del Madrigal entre el Villarreal y el Sporting de Gijón. Fíjate cuántos goles vamos a ver, ¿no? Y luego esperemos que haya muchos también en el Sevilla Atlético de Madrid. Pero fíjate la importancia que tiene que dar Pep, que Puyol, a pesar de estar un poco tocado,
y que el sustituto habitual sería Silviño en el día de hoy, confía más en Puyol, que ya lo ha hecho en unas cuantas ocasiones, que ya lo ha hecho unas cuantas veces, el jugar ahí Puyol de lateral izquierdo, ¿no? Bueno, Puyol donde le pidan, ¿no, Valdano? Sí, exactamente, sí. Yo creo que el Barcelona se para prácticamente con 3 defensas y ya soltará definitivamente a Alves. Vamos a ver qué ocurre. Ahí está la falta a favor del Barça. Mediada la primera parte, 24,5. Pep Guardiola en el banquillo, en la zona técnica, nervioso, atajando cada uno de los detalles del partido. Meticuloso siempre el de Sampedor. Ojo con el balón al punto de penalti, metido a la cabeza Luis García. El cuero que va a la derecha, la baja Turella ya, retrasa para Dani Alves. Viene Dani Alves. Ojo que Camago con el disparo. Se quedó adelantada la bola. Al final la va a recuperar Samuel Eto'o. Ahí viene el camerunés. Se revuelve, chuta, fuera. Está haciendo gracia porque cuando decía como que le suelten un poco más a Alves, como le dejes a Alves un poco más suelto, se sale del estadio. Se pone como estaba ahora prácticamente de Messi, ¿no? En el centro del campo, ¿no? Madre mía, como le dejes un poco suelto. Sin haber ganado, el español está 2 puntos más cerca de la salvación que cuando él llegó con Mauricio Pochettino, con el argentino, el exjugador del conjunto perico. Es que hoy podría dormir con 21 puntos, empatado con el Mallorca, al que superaría por diferencia de goles, pero con un partido más en la 18ª plaza. Claro, suele decirse que con 45 puntos es la salvación matemática para quedarte en primera división, pero yo pienso que este año no se va a llegar ni a los 40. Pelota que recupera Jarque. Jarque quería jugar a la derecha, la ha ganado Keita. Seydou Keita, no va a llegar Xavi, saltó más Moisés. Ahora salta Messi. Ojo el cañito de Messi, pero al final se lo ha leído perfectamente Luis García y tiraba el pase para De la Peña. Sale, sacará el Barça. Y el Barça, el público empieza a cantar en el Camp Nou. Saca Dani Alves la pelota de nuevo para Messi. Messi controla y toca de nuevo para el brasileño. Vaya conexión suramericana, la pelota arriba. Ahí está de nuevo en el lateral. Se la quitó de encima Nico Pareja ante la llegada de Henry. Balón para el Barça. Busquets en el banquillo. Gus Johnson. Silviño preguntando por qué no he salido yo. Y ahí está la pelota de nuevo para Eto'o. Eto'o y al final se la quita de encima barriendo ahí Jarque. Otro balón. El español sabe muy bien lo que tiene que hacer, Jorge. Bueno, juntarse atrás. Y balones fuera, nunca mejor dicho. Y además con mucha gente, sí. O buscar a De la Peña o tirarla lejos, ¿no? Sí, o buscar la contra con De la Peña o directamente fuera. Ojo la conexión para Messi. Messi mete el pase indirecto, balón para Henry. Ojo que dejada, salvó Kameni. Es increíble, pero todo lo empieza Messi. Ahora con un pase soberbio. Tan soberbio que Henry ni lo esperaba, ¿no? Y aún así lo alcanzó y no fue gol de casualidad. La verdad que la pelota pegó en la pierna de siempre le hacen el 2 contra 1. Siempre le hacen 2 contra 1 a Messi, porque siempre intentan Ené apoyarle a David García, pues sabes, si no lo tiene muy complicado, pero a pesar de estar 2 contra 1, Messi es que tiene tanta habilidad que siempre se va, y al final, claro, si vas 2 con él, alguien tiene que estar suelto. Hay jugadores que de todos modos salen del vestuario con un imán en la camiseta. Sí, pero además cuando Messi arranca ya es imposible pararlo. O lo encimas antes de recibir, o si no es un jugador imparable, sobre todo en el Nou Camp, donde los espacios son mucho más grandes que en cualquier otro campo de España. Se duele Sergio en ese lance con Henry, se llevó el puntapié del francés. Recuerden que esta semana, el jueves, vuelve la UEFA a la sexta, 9:30 de la noche, la vuelta de ese Valencia Dinamo de Kiev desde Mestalla, empate a 1 en la ida. Busca un sitio el equipo de Silva, Villa y compañía en los octavos de final. Lo veremos en la sexta el jueves a las 9:30. Y el próximo fin de semana, imagínense, ahora se lo cuento, porque hay gol de Oliveira a corta distancia, el brasileño para el Real Betis. Real Madrid 3, Real Betis 1, minuto 29 en el Santiago Bernabéu. El próximo fin de semana, sábado a las 8 de la tarde, Athletic Sevilla. A las 10 de la noche, Español Real Madrid, y el domingo a las 7, Valencia Real Valladolid. Bueno, recuerda que puedes conseguir una camiseta del Barça firmada por sus estrellas y 2 entradas para el gran partido, el superpartido Barça Olympique de Lyon. Envía la palabra Barcelona al 5266. No se lo están poniendo nada fácil los jugadores a Carlos Delgado, porque fíjate, cada vez que hay una falta van todos contra él para intentar que saque tarjeta para meterle un poco más de presión, y la verdad que el colegiado es difícil, ¿no? Es difícil, porque cada vez que hay una falta van todos donde él. Bueno, pues protesta, ahí está Eto'o con el colegiado vasco, el delegado del campo. Vamos a ver.
Se está quejando de algo. De alguien Sí, del banquillo, del me parece que banquillo, igual ha sí. dicho algo, ¿no? Alguien del banquillo que le ha dicho algo y sacará la tarjeta roja igual. Bueno, ya no hace falta ni que lo haga, ¿no? Directamente le puede decir que está expulsado. Bueno, No, pues según- amarilla. según lo que no, le haya dicho, ¿no? No se le iba a cargar. A Busquets. Espérate que todavía lo echa. Dice que no es Busquets, está pidiendo Pep que no habrá sido Busquets. Se lo está diciendo al cuarto ahí, Pep. Claro, porque ahí vamos a ver, no sé lo que te habrá dicho, pero te habrá Mira, sido mira, que venga, que no es Carlos Busquets. Espérate que le está advirtiendo ahí Que no es Carlos, es que Delgado va- Ferreiro. Pues claro, si alguien te dice algo del banquillo, según lo que te diga, o lo dejas pasar o es tarjeta roja. Porque al final, ¿qué pasa? Sacar tarjeta amarilla entre medias, no sé, tiene que ser algo muy suave, ¿no? Y encima, sobre todo, claro, no es igual que saque tarjeta a un jugador que saque tarjeta a un componente dentro del cuerpo técnico, ¿no? Además, Xavi le está diciendo al árbitro, vamos a jugar y déjate Claro. Se nota mirar para el banquillo. se nota ¿no? que el partido es muy importante para los dos y que sobre todo se ha vivido de esa manera en las últimas horas. Es el derbi más caliente, como los de siempre entre el Barça y el Español, como los tradicionales. Sí, pero hay un poquitín, Antonio, o sea, si te insulta, si es un insulto, es tarjeta roja. Y si no es un insulto, si dice, oye, pues pita falta, o saca tarjeta, déjalo entonces, estar y ya déjalo está. Ha estar. corregido el colegiado, se le ha mostrado al final al preparador físico del Barça y no a Busquets. Dice, ahora sí, ¿ves? Se lo está diciendo Jorquera, que no. Y detrás Gus Johnson. Sonríe Busquets porque le ha quitado la cartulina, corregido, se la ha mostrado al preparador físico del Barça. Balón de nuevo que intenta bajar Touré delante de la Peña. Ha habido falta, balón para el Barça. Y así llevamos 30, casi 31 minutos de la primera parte. Empate a 0. Saca la pelota para Dani Alves. Dani chuta, el rechace, viene Kameni, atrapa. Uy, con el pecho al argentino. Jorge? Me parece que sea una buena idea eso de parar la pelota con el pecho, ¿no? Se salvó del descenso el Español en la 2003-2004, sumando 23 puntos en las últimas 15 jornadas. Hizo una segunda vuelta que yo creo que fue un milagro, vamos, porque hizo una segunda vuelta espectacular. Nadie apostaba por ella, al final se salvó. Y esta primera vuelta que ha hecho el Español nada que ver tiene con este primer arranque, ¿no? Y tiene buen equipo, es que miras Claro. el equipo y no te explicas cómo puede estar en esta situación un equipo como este. Pues menos los pericos. Ahí está la pelota, juega la contra. Viene Xavi al robo en el centro del campo. Toca para Messi. Messi por dentro. Que bien le ha leído la intención Moisés. Toca de la Peña, le toca a él. Ojo que hay un jugador del Español tendido. Iván Alonso se frena. No. Va a arrancar Iván Alonso. Ahí estaba Márquez. Le quitó la pelota al mexicano. Ahora se enganchan Dani Alves y Nené. Falta a favor del Español. Yo creo que se equivoca Iván Alonso. A ver, el Barça no tiene por qué tirar la pelota. Hay un jugador del Español tirado en el suelo. El Barça tiene un contragolpe muy peligroso. No tiene por qué tirar la pelota. Pero cuando el Español la recupera y va Iván Alonso, no sé qué quiere hacer la heroica. Porque tiene un compañero tirado en el suelo y él va contra 4 defensas. Pues tira el balón fuera, que es tu compañero. Y esta es situación de inferioridad. Sí, pero es una de las máximas que tiene, una de las premisas este Español, que hasta que el árbitro no lo para. Sí, pero si es un compañero tuyo, Ya. es decir, una cosa es que tú tengas la pelota. Bueno, lo que no vas a hacer es pararlo cuando es tu compañero y cuando es el rival no. No, al revés. Es decir, si es tu compañero y estás en inferioridad es cuando tienes que parar el juego porque te interesa a ti parar el juego, pero en este caso lo tienes que tirar. Si es el rival el que está en el suelo, te puedes aprovechar incluso de esa circunstancia. Pero es absurdo. Está un compañero tuyo, estás jugando con 10 y encima vas contra 4. Se ha visto sobrado. Claro, se ha visto sobrado, vamos. El Español tenía varias razones para parar el juego. Una para perder tiempo, otra porque estaba un compañero. Bueno, pues se duele Ángel. Vamos a ver si puede continuar. Ya tenemos un lesionado en el partido. A Vidal ha tenido que dejar su lugar a Puyol. 33. Poco juego, casi todo interrumpido. De momento lo ha puesto el Barça con intenciones y el Español amenazando la contra. 33 de partido en la sexta. Ángel que se lo tienen que retirar. La falta cometida de Dani Alves sobre Nené. Va a botarla. Fue mucho más cerca del medio del campo esa falta. Le ha ido ganando terreno el Español. Y ojo a la estrategia, ¿eh? Ojo a la estrategia porque el Español es un especialista. Se le da bien este año, es una de las pocas cosas que está consiguiendo el equipo de Montjuic. La pone Luis García, Valdés. Y si el Barça sufre en algún aspecto, por decir algo, porque está haciendo una temporada espectacular, Julio, esa balón parado, ¿no? Sí, pero fíjate que el Español tampoco está muy por la labor de marcar goles. Ya creo que son 20 goles a favor. Y su máximo goleador es el lateral derecho, ¿no? Sergio Sánchez, perdón. Es decir, que quiere decir eso que al final dices, no están muy finos, ¿no? Pelota que controla Messi jugando de espaldas. Ahí está el argentino, toca a la derecha para Xavi. Xavi, falta, reclama al público.
de Nené. Dani Alves de tacón de nuevo para Xavi. Xavi para Dani Alves, otra vez Xavi. Xavi que la va a poner, ahí está, buen balón para Enrique Amene. Llegó muy lento ese balón, ¿no, Jorge? Sí, además centrado no después de un desborde, sino antes de pisar el área. Y eso es muy difícil. Recuperó bien Xavi, balón para Eto'o para Messi, ha cortado de nuevo Sergio, pelota que cae a la derecha. Ahí viene Dani Alves, en el piquito del área. Va a encarar a David García, bicicleta, la pone con el exterior. Otra vez ha sido Sergio quien ha sacado la pelota. Mientras el Real Madrid marca el cuarto gol de Raúl, minuto 35 de la primera. Real Madrid 4, Real Betis 1 en el Bernabéu. La distancia entre Barça y Real Madrid estaría ahora mismo en 8 puntos. Va a sacar de nuevo el Barça. Ahí está Dani Alves, balón para Messi. ¡Qué control de Messi! ¡La pone fuera! No, ha dado córner. No. Saque de puerta. Y más goles. Una locura. Villarreal 2, Sporting 1. Capdevila adelanta al equipo del Madrigal, minuto 36. Ya marca goles Capdevila, Y los que le quedarán, ¿no? Madre mía. La cantidad de goles que marca para ser lateral. Quería meter un pase, bueno, de hecho lo ha metido. Va a entrar Román Martínez. Ahí está el argentino, porque no puede seguir Ángel. Digo que quería meter un pase como el que le sirvió a Henry en uno de los goles del Barça esta temporada, con el exterior de la bota, creo que fue frente al Almería. Con el exterior de la bota derecha. Exactamente. Dani Alves, ¿no? Sí, eso es. Bueno, interrupciones, paradas, faltas, protestas. La verdad que pasan los minutos y todo sigue igual. Todos los goles están en otros campos, ¿eh? 2 lesionados porque tuvo que dejarlo a Vidal y ahora va a tener que hacerlo Ángel. Ángel y a Pues Vidal, duda, tarjetas también creo que van igualados, ¿no? Más o menos creo que van una para cada equipo, también tarjetas. Bueno, si contamos la del preparador físico, 2-1. Pero vamos, no creo que juegue. Digo que la pareja de mediocentro Moisés Ángel de lo más fiable que ha tenido el español esta temporada, y ahora lo pierde. Aunque entre un hombre de garantías, el desatascador Román Martínez. Sí, yo creo que no cambia mucho, Aquí entra un jugador con mucho oficio y con más llegada quizá, ¿no? Y con algo más de llegada. También tienes a Torrejón. Si es que el español tiene una plantilla para hacer muchas variaciones. Lleva 2 goles esta temporada y además goles importantes. La pelota de nuevo. Ojo que ha cabeceado Márquez. La baja Messi, tocó de primera para Xavi. Intenta ensanchar el campo el Barça, buscando profundidad y ha cortado de nuevo Nico Pareja. La pelota para Piqué, vaya forcejeo con Nené. Sale Piqué, ahí está el central, el ex Diablo Rojo, criado en la Masía. Piqué la pone, balón para Enrique, viene controlado de espaldas, tocó para Keita. Se anticipó Moisés, ojo que se ha hecho daño. Se ha hecho daño el jugador Perico. El otro mediocentro por esa entrada de Keita. Otra vez a protestar. Pues espérate, que va con la vez a protestar todos los jugadores. Qué presión le están metiendo al colegiado. El partido tiene mucha tensión. Pero son los jugadores del Barça los que se tienen que calmar, porque todas estas aglomeraciones que interrumpen el partido no le conviene a la continuidad del juego, ¿no? Roja. Se va Keita a la calle. De todas formas, el árbitro obró mal. Si hubiera sido tarjeta roja, tendría que haber interrumpido el juego él y sacarle la tarjeta roja. No esperar a que terminara la jugada. No, es que fue el jugador del Español el que tiró la pelota afuera y luego el árbitro empezó a analizar, a darle vuelta a ver si se trataba de una tarjeta amarilla o de una tarjeta roja. Habrá que ver la entrada, ¿no? Pero fíjate que te iba a decir yo se lo come, que el Barça se lo come. La entrada fue muy fuerte. La entrada es dura, lo que pasa que no hemos visto todavía la repetición. Y si yo estoy con Jorge, ¿no? Tenía que haberlo parado. Si lo ha visto desde el primer minuto, que esto es roja. Bueno, eso es roja, a mí eso no es roja. Yo pensaba que había impactado porque el peroné o tal, la pierna y con la que encoge es con la que le da, ¿eh? Ojo, no con la que tira, ahí no. Yo creo que le da con la que encoge, ¿no? Sí, con la que encoge. Yo creo que el árbitro ha interpretado que la entrada es dura, pero vamos. Que la entrada era con la plancha, que le había dado con la planta del pie. Y es verdad que era con la plancha, pero la plancha no impactó. No le da. No. Impactó fue la pierna muerta. La que arrastra. Claro. La que deja atrás encogidas, con la que barre a Moisés. La entrada es dura, pero es lo que hablamos muchas veces, es decir, sacar una tarjeta roja por una entrada como esta, pues bueno, es que cargarte un poco el partido, dejar un equipo en inferioridad. Pues espérate, otra amarilla. Será para Touré, ¿no? Eto'o. Para Eto'o, ahora sacas un montón a Sara. Bueno. Todo lo que está ocurriendo no le conviene caliente, al Barcelona. Y ahora además con un hombre menos en el campo tiene que resolver un partido que se ha vuelto muy agrio.
muchas tarjetas amarillas, se le ha puesto el partido cuesta abajo al Barça. Para mí una entrada, y vuelvo a repetir, es decir, que al final también está el árbitro. En un momento determinado puedes decir interpretarlo por roja, pero luego ver los arbitrajes en Europa. El otro día cuando vimos el partido internacional aquí en el de España-Inglaterra, y ves que nos sacan una tarjeta, y aquí tarjeta roja cada entrada, me parece quizás muy otra excesiva. para Luis García, por eso parece excesiva la entrada. Se encararon los dos, ahora está Messi con Nico Pareja, los dos argentinos. Bueno, a ver cómo haces ahora, porque y esta estadística sirve para entender que ha hecho el Barça con un hombre menos. Ha ganado los dos partidos anteriores en los que ha sufrido expulsiones, contra el Villarreal y contra el Racing. Bueno, decir, a mí te iba a decir yo, fíjate que el Barça no estaba haciendo su juego porque estaba quizás sin banda izquierda. Henry se va demasiado al centro, quizás porque al final es la inercia. Sin banda izquierda por la subida también de Puyol y a Vidal. Y estaba ahí poniéndose muy nervioso, protestando cada falta y no yendo a su juego, ¿no? Hay pañuelos en la grada, él está cantando la segunda. La segunda hoy, hasta el público está distraído en el Barcelona. Así va a ser muy difícil que resuelva los problemas que tiene. Se tiene que centrar en el fútbol, el Barça, que es lo que más resultado le ha dado esta temporada, claro. Se está fijando más en el español, cantándole eso de a segunda OE, protestándole cada jugada al árbitro. Ahora hay otro jugador tendido. No olviden que está con 10 hombres. El equipo de Guardiola, sigue el empate a 0 y ya llevamos 40 minutos y medio de la primera mitad. Entre tanto, el Madrid va ganando en el Bernabéu por 5-1. Vaya festín, Jorge. Gol de Raúl, el segundo que marca, minuto 41 de la primera parte. Ya saben, el mejor resumen después del Sevilla Atlético de Madrid aquí en La Sexta. Lo mejor que le puede pasar al Real Madrid. Meter muchos goles en el primer tiempo, tomárselo con más calma en el segundo y esperar al Liverpool más relajado, ¿no? Además me comentan que ha sido un auténtico golazo. Ahí está la pelota arriba, pelota para Messi. Messi que encaraba ahí a David García. Lo intenta el Barça en estos. Le daría mucha tranquilidad al FC Barcelona marcar un gol antes del descanso y al español mantener este resultado. Ya ni te digo, Julio. Con un hombre más para encarar la segunda parte. El español tiene que verlo con mucho más optimista. Con un hombre menos en el Barça, en teoría se le pone todo de cara con muchas tarjetas. Pero el Barça, como tú has dicho antes, ha ganado los dos partidos que ha tenido un expulsado. El Barça es capaz de cualquier cosa porque tiene mucha calidad. ¿Cómo reorganizar un poquito a Guardiola, Jorge? Es decir, ante la ausencia de un medio centro, ¿ayudarán más Henry y Messi? Sí, Henry supongo que tendrá que hacer algo más de trabajo. Yo a Messi no le metería demasiadas obligaciones porque es el encargado de ganar este partido que se ha complicado tanto, ¿no? Dani Alves. Alves para Messi, buena conexión. La asociación ahí le barrió. El jugador perico ahora ha sido Moisés, el implicado en la expulsión de Keita por esa entrada del Malí. La otra posibilidad es juntar un poquito más a Xavi con Touré, pero no parece el caso, ¿no? Pelota para Puyol, sube el lateral zurdo hoy del Barça, pelota a la derecha para Messi, buen control, la mató Messi. Messi dentro del área, gambetea, retrasa, la saca finalmente para Dani Alves, bueno, pase de Dani, pisa área, la pone el brasileño, ha tocado con la cabeza Jarque, la gana Touré, va a ensayar el disparo, al final se lo piensa, sale para la izquierda, aguanta Touré y está la zancada del africano, mal. Directamente fuera, ya corría Puyol para adentro. Que ni una cosa ni la otra. O se la das a la primera a Eto'o para que haga la jugada al 1 contra 1, o si no, luego le buscas el interior, que estaba entrando muy bien Puyol desde esa banda izquierda. No cambió nada en el partido a pesar de la expulsión. Sigue teniendo la iniciativa el Barcelona. Sigue esperando el español, remitiéndose a cualquier posibilidad de contragolpe. Y así está la tabla, Barça líder, 61 puntos, pero a 8 ahora mismo el Real Madrid. Tercero el Sevilla, al que veremos a continuación con 41. Cuarto se mete el Villarreal en Champions con 41. Sale de esa posición con un partido menos el Valencia, que cae a UEFA. Al que veremos, por cierto, en esa competición el jueves, 9:30 de la noche, la vuelta frente al Dinamo de Kiev para buscar un lugar en los octavos. A ver si vale el gol de Silva, el empate a 1 en la ida. Pelota para Piqué, 43:30. Veíamos a Boyan en el banquillo, el chaval, el del sexto sentido, balón para De la Peña. De la Peña retrasa, toca para Román para De la Peña, era Nico Pareja, otra vez De la Peña, retrasa para David García, juega el lateral zurdo, presiona a Messi, balón arriba, viene a bajarla Nené, la echó fuera Dani Alves, sacará el equipo perico. Parece que el Barça, a pesar de estar con un jugador menos, sigue presionando y sigue queriendo tener la posición de la pelota y quiere seguir mandando en el juego. Lo veo un poco ansioso al Barcelona. Y fuera del partido, ¿no? Sí, está muy ansioso. Es increíble lo que puede provocar la pérdida de 2 puntos ante un rival
que le ha comido algo de espacio, pero mucha distancia. Pero que aún está muy lejos, ¿no? No, pero yo creo que ha salido desde el principio, ¿no? Quizá también porque sea el español, por todo lo que ha pasado durante la semana, por todo lo que se comenta. Pero es un rival muy incómodo, lo decíamos, ya lo vimos en el partido de Copa, pero no ha encontrado, no ha estado a gusto desde el principio. Fíjate que siempre juega con mucha tranquilidad, ha jugado desde el principio nervioso. No, y además sabe que ya el español se la jugó hace 2 años con lo de la Liga y el tamudazo que al final se llevó el Real Madrid. Y que este año puede ser uno de los pocos equipos que le haya puesto en aprietos, en dificultades aquí en el Camp Nou. 3-2 ganó el Barça, pero le costó lo suyo. Ahí está la pelota para Nené. Nené le tiene muchas ganas el español al Barça. Y también tiene muchas ganas, sobre todo el español, más que eso, de salir de la posición tan complicada. No olvidemos que el español se está jugando mucho, ¿eh? No, le tiene muchas ganas el español al estadio la temporada que viene y le tiene muchas ganas el Barça al español también, ¿eh? Porque al final se tienen ganas los dos, ¿no? Aparte que los dos deben de ganar para seguir manteniendo la distancia. Sí, pero yo estoy con Jorge. Si el Barça va a lo suyo, el peor enemigo ahora mismo del FC Barcelona es el mismo. Sí, se fue del partido, otro más. ¿Esto qué es? Otro del Real Madrid, 6-1 al Real Betis, gol de Sergio Ramos, el gladiador de Camas, minuto 45, Real Madrid 6, Real Betis 1, el Betis que empató con el Barça en la última jornada. Y que ganó el Sevilla. Eso es, y que iba ganando, pero que al final, gracias a todo, el Barça arrancó un punto. Ojo a la pelota para Kameni. 5 minutos de añadido, no me extraña, con todo lo que ha pasado en la primera parte. Pelota para De la Peña, juega a la derecha. Ahí quiere salir Luis García, retrasa la pelota para el lateral para Sergio Sánchez, toca para Lopelat. Viene el pequeño Buda, esos pases que le gusta hacer ahora al pasillo. Balón ahí para Luis García, cambio de frente, toca para Nené, va a llegar Nené, no. Sacará Valdés. Es lo que dice Julio, ¿no? Pobre Nené, que tiene que llegar hasta los últimos metros para desbordar y tiene que volver a ver si es capaz de contener un poco, por lo menos, a este hombre. Descanso en el Bernabéu, Real Madrid 6, Real Betis 1. Pelota arriba que pone en juego ya el Zamora de la 2004-2005. Víctor Valdés, y que pelea por este. Sería su segundo trofeo a Zamora como portero menos goleado de la Liga. La Liga BBVA. Descanso también en Villarreal. En Villarreal, mejor dicho, en el Madrigal. Villarreal 2, Sporting 1. La pone De la Peña y no va a llegar Iván Alonso. Puyol levantaba la mano para decir que estaba en posición adelantada. Es curioso con los esfuerzos que hace el Barcelona para presionar arriba, que precisamente a De la Peña lo deje solo. Ha recibido en muchas ocasiones de frente a la portería y sin prácticamente oposición. Es una mala idea, ¿no? Ojo a la entrada ahora sobre Turella ya de Ramón Martínez. Van a protestar absolutamente todo para igualar un poquito la contienda, ¿no? Para igualar un poquito la batalla, el combate entre azulgranas y blanquiazules. Los del Barça le dicen que la entrada ha sido por detrás y que merece una tarjeta amarilla. Pero esto no deja de sacarlo del partido al Barça, ¿no? Sí, pero al final ¿sabes qué pasa? No, por supuesto. No se resbaló y primero se tropezó primero Román, ¿no? Ha tropezado, ha pegado en el suelo. El tropieza, pega en el suelo. Y luego sí, lo desequilibra, pero... No es tarjeta amarilla, pero al final dices, bueno, como ha sido por detrás, al principio puedes pensar que ha sido una entrada o una patada. Cada vez que el árbitro pita algo hay una asamblea. Ahí toca la pelota Henry, atrás para Puyol. Otra vez para Xavi. Todo menos jugar como sabe este Barça. Y de momento el español manteniendo su portal a 0. Piqué para Touré. Toca para Messi, prolonga para Dani Alves en la derecha, se viene por dentro Dani Alves, toca con el exterior para Messi, se mueve Messi, esto es lo que tiene también el Barça arriba, velocidad y dinamismo. Ahí viene Messi, mucha calidad. Viene Dani Alves delante de Nené, presiona también Moisés, que viene en la chique ahora David García. Pero el problema es que el Barça solamente ataca por la derecha, porque por la izquierda Henry está demasiado metido al centro. Y claro, al final no tienes alternativas, no hay nadie en esa banda izquierda y sobre todo haces que el lateral derecho cierre, con lo cual están los cuatro centrales los cuatro de defensas muy juntos. Tienes que abrir el campo para que el lateral, si quiere cerrar, te deja a ti solo y si no que vaya contigo, si no es imposible. Equipo de primera que lleva más tiempo sin ganar, 111 días el Español de Barcelona. Pelota que viene a prolongar en la derecha, ojo que ha recuperado Turella, ya viene con sacada larga. Ahí está el marfileño. Se intenta marchar de Moisés, descarga a la izquierda, balón de nuevo para Henry entre dos, muy difícil, la ha metido de la pierna, perfecto Sergio Sánchez, pero vuelve la pelota de nuevo para Samuel Eto'o. Toca para Xavi. Xavi se mueve entre líneas, de momento quiere buscar la asociación, va a encontrar en la izquierda otra vez a Turella ya para Puyol, retrasa Puyol, viene a tocar arriba ahora Márquez, otra vez Touré de primera para Xavi, ojo que ahí hay un desajuste, lo ha ganado
en la izquierda, se quería marchar Nené, pelota que no va a salir, va a intentar llegar De la Peña y llega Lopelat. Deja marchar, va a sacar el español, saca rápido De la Peña dentro para Luis García con Touré, ahí está, viene a arreglarlo todo Márquez, balón ahí para Henry, ojo a la contra del Barça, último minuto de la primera parte, ahí está Henry, balón para Eto'o, control orientado, esta es la del Barça, dice la afición, ahí se viene Eto'o como le está bailando ahí a Moisés, aguante Eto'o, se la deja en cortito para Messi va a empezar en la jugada, aguanta, se va, gambetea, no hay quien lo tire, falta. Nadie en la izquierda. Ya en esta ocasión había empezado la jugada Henry, es verdad que le pillan esa posición, pero claro, hay un espacio allí que al final no tienes ninguna posibilidad de pasar. Que es verdad, y además en eso demuestra el Barcelona su ansiedad. Quiere estar lo más cerca posible de la portería y eso hace que no ocupe las bandas, que es el lugar por donde el Barcelona desequilibra los partidos. Donde limpias de rivales el centro, ¿no? Que es donde finalizas la jugada. Claro, luego la calidad que tiene está claro que te la cogen Messi en 1 contra 1 y te regatea 5, ¿no? Pero estamos ya fuera de tiempo, el español todavía no ha encajado ningún gol de falta directa en esta liga. Ojo la falta, está el mejor jugador de la pasada Eurocopa, Xavi Hernández, el de Tarrasa, mirando la pelota, mirando la barrera, mirando al árbitro, mirándolo todo. Ahí está controlando absolutamente todo el capitán del Barça, Messi a su lado, Xavi Messi, 5,5 sobre el tiempo y de momento no se vota la falta porque la murallita está unos metros por delante. Delgado Ferreiro la manda más para atrás. Boyan de pie, Glet de pie, Guardiola sentado, vamos a ver, Messi Xavi, Messi chuta, fuera. Se le fue el primer tiempo al Barcelona. Se acaba la primera parte, descanso en el Camp Nou. ¿Quieres conseguir 2 entradas para el super partido Fútbol Club Barcelona Olympique de Lyon y además la camiseta oficial del Barça firmada por todas sus estrellas? Solo tienes que enviar la palabra Barcelona al 5266 y una fantástica camiseta oficial del Fútbol Club Barcelona firmada por sus jugadores y 2 entradas para ver el Fútbol Club Barcelona Olympique de Lyon, el partido en Europa, pueden ser tuyas. Recuerda, envía Barcelona al 5266, que estaba calentando en el descanso, acelerando también el proceso en el Fútbol Club Barcelona, que ha tenido que hacer ya, recuerden, un cambio. Puyol por el lesionado a Vidal. Nos comentan que podría ser grave lo de a Vidal, en tanto en cuanto podría apartarle de los terrenos pues al menos 6-8 semanas. Vamos a ver, vamos a esperar a... Tiene que ser muy grave para ser 8 semanas. Claro. Estás hablando de que no tendría que ser... Parece que tiene dañado el aductor, vamos a ver, porque es una primera exploración. Bueno, pero si es un problema muscular, 8 semanas me parece demasiado, ¿no? Y además parecía una zona muy alta, ¿no? Sí, es una zona cercana del pubis, ¿no? Sí, exactamente, sí, pero bueno. Lo que se llama vulgarmente un tirón, ¿no? En el aductor, al final está hablando de 3-4 semanas, ¿no? Y por eso cuando te comentan 8 semanas, no sé, igual es algo más grave que lo que es simplemente una rotura, ¿no? Pelota que juega Puyol. Puyol lo hace a la derecha, atrás para Márquez. Por cierto, pensando el Fútbol Club Barcelona en Liga, ahora mismo está 8 puntos por delante del Real Madrid, ventaja que ha ido perdiendo en las últimas jornadas, o que está perdiendo porque todavía queda esta segunda parte, pero todavía una ventaja amplia. Da la impresión que se fue Henry, ¿no? Sí, se ha ido Henry. Sí. El cambio es lógico, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque al final lo que quieres es un poco también reforzar ese centro del campo. Tienes arriba ya gente con Eto'o y con Messi, y un poco para cubrirte, y al final pues ahora jugarás quizás sin estar pegado a la banda a Messi, ¿no? Pelota de nuevo al área del Barça, donde ha atajado Valdés. Yo creo que no había visto al Barça esta temporada sin 3 delanteros. Posiblemente sea la primera vez que está en el campo sin 3 atacantes. Yo tampoco lo recuerdo, ¿eh? Ahí está la pelota en el círculo central, viene Piqué a la izquierda para Puyol, jugando de lateral zurdo. Digo que el Barça, Guardiola estará pensando en este partido que para él siempre el que se está jugando es el más importante. Pero ojo, que llegan los compromisos europeos esta misma semana. Por cierto, les recuerdo, el jueves UEFA en la Sexta con el Valencia frente al Dinamo de Kiev en Mestalla, 9:30 de la noche. Ahí está recuperando ahora el español, quiere salir Nené. Nené tiene por delante Iván Alonso, buen autopase, se cruzó Dani Alves, reclama manotazo Nené. Delgado Ferreiro dice que no hay nada. Arranca la segunda parte como terminó la primera, con mucha tensión, muchas protestas de momento. Intenta poner el fútbol el Barça, ahí estaba Samuel Eto'o. Se le marchó, va a sacar el español. No, ahora son los de atrás los que tienen que ocupar la banda, porque tanto Messi como Eto'o están jugando en posiciones muy centradas, ¿no? Por el lado derecho no hay problema, para eso está Alves, ¿no?
tendrá que ir y volver más que nunca, pero por el lado izquierdo se le va a hacer muy difícil a Puyol ocupar la banda izquierda, ¿no? Y respecto a la jugada que reclamaban penalti, yo creo que no es nada. Yo creo que Alves le gana muy bien la posición. Ya venía yo creo que un poco tocado Messi de la anterior jugada con Busquets, pero Alves se la quita limpiamente. Pelota que juega a la derecha. Ahí estaba de nuevo para bajarla Leo Messi. Messi a la izquierda para Samuel Eto'o. Que pase la tirada del argentino al camerunés. Va a encarar a Sergio Sánchez. Le sale ahora Moisés. Ojo que la ponía. Ha cortado Nico Pareja. La pelota que cae arriba. Por cierto, fíjense qué estadística. El Barça ha sumado 53 puntos después del derbi de la primera vuelta. El Español solo 11. Y lo curioso es que llegaban a aquel partido los dos empatados a 7 puntos. Y desde entonces 53 para el Barça, 11 para el Español. Qué caminos tan distintos, ¿no? Increíble, sí. Ahí está Dani Alves. No llega Messi. Atrapa a Cavani. Yo creo que no se esperaba ninguno ese camino, ¿no? Porque el Barça se esperaba estar arriba, que estuviera luchando ahí por el campeonato en primeras posiciones, pero no que consiga pues el récord que está haciendo, porque está batiendo récords todas las semanas, ¿no? Y el Español lo mismo, es decir, con el equipo que tiene, que lleva 111 días sin ganar, pues no se lo cree nadie tampoco. No, además, en aquel partido al Español se lo ganó de una manera angustiosa en los minutos finales del partido. Estuvo arriesgando la derrota hasta que faltaban 5 minutos y metió sus 2 goles, ¿no? Partido que también dio la sexta y que fue muy interesante. Pelota que retrasa el Barça, juega Samuel Eto'o, lo hace a la derecha. Fíjense la posición de Samuel Eto'o prácticamente como medio centro, mete ahí arriba para Dani Alves. Se ha cruzado David García, sacará el Fútbol Club Barcelona, lo hace rápido. Ahí ha cortado Nené en la ayuda, muy juntito el español, prácticamente con 2 líneas de 4 por detrás de la pelota. Ahí viene Román Martínez, esto lo hace de fábula, arranca ahí en zancada el argentino. Se tiró abajo Busquets, no hay falta para Delgado Ferreiro, la pone Lopelat. Ojo que pase de la Peña para Iván Alonso, se clava, la mete en profundidad para Nené. Está Luis García, Nené dentro del área. Nené caracolea ante Piqué, aguanta, la pone Nené de la Peña, solo gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Español en el Camp Nou. Se adelanta el equipo perico. Lo imposible está ocurriendo. Barça 0, Español 1. Un contragolpe que Nené pareció alejar del gol. Se frenó, parecía que estaba totalmente encerrado. Sin embargo, sacó un centro imposible a último momento. Totalmente inesperado para la defensa del Barcelona, que estaba hipnotizada por el balón, y fue De la Peña de cabeza, una superficie inesperada en él, quien pone por delante al español. Pero a mí esta jugada, fíjate Jorge, que me parece que no se ha dado cuenta Piqué, porque Piqué es el que invalida el fuera de juego de Nené. Claro. Piqué es el central, que tú estás viendo ese pase, que tienes que dar los 3 metros o un par de metros, solamente con que Piqué dé 2 metros más adelante deja en posición de fuera de juego a Nené. Él es el que invalida, el que está ahí un poco ahí rezagado, el que está metido atrás, y hace que luego al final pues Nené haga esa caracola y pueda hacer ese centro y luego prosiga la jugada. Pero si Piqué da un metro para adelante, lo dejan fuera de juego antes del pase. Se lo ve muy incómodo al Barcelona. Además ahora sí, sin ocupar así las bandas. Sí. No, digo que sin ocupar las bandas parece un equipo desnaturalizado, ¿no? Estamos tan acostumbrados a verlos ocupando por 2 jugadores cada una de las rayas, que con este dibujo parece otro equipo, y además también los jugadores parecen un poco desconcertados, ¿no? Así estaría la tabla, ya ven. El Barça, ojo el balón arriba, viene Román, se ha cruzado Puyol. El español no saldría del descenso, pero casi 21 puntos con esta victoria en el Camp Nou. Todavía queda tiempo para que el Barça pueda hacer algo, para que el español amplíe la renta. Ahí está, mientras que el Barça estaría solo 7 puntos por delante del Real Madrid. Estuvo muy cerca el español del segundo gol, una salida muy apresurada de Valdés, que si no cruza oportunamente Puyol, podría haber terminado en el segundo gol del español. Hubo amarilla para Busquets en la jugada del gol, donde aplicó primero ley de la ventaja para que Nené progresara por la banda y metiera finalmente ese centro, para que De la Peña, que no marcaba en Liga desde 2005, hiciera un gol importante para el español, aunque queda tiempo. Ahí está. Eso es muchísimo, ¿no? Desde el 2005. Muchos años, sí. En Liga, Ahí está la pelota para Eto'o. Eto'o que va a caracolear, la suelta arriba para Messi.
Ahí intenta el Mesías salvar al Barça. Balón para el Español. Mano de Jarque. Mano de Jarque al final. Y va a haber cartulina, ¿no? Sí. Cartulina amarilla para el central. 7:30. ¿Cómo puede plantear ahora Julio el Barça en lo que queda? La verdad que tampoco tiene mucho que perder, ¿no? Al final te ibas perdiendo, lo estás perdiendo. Al final yo creo que el Barça se volcará. No es cuestión de hacer cambios. ¿Ha pitado que mano o pitado mano, no? Sí, mano. Sí. Mano. Entonces, al final dices, bueno, yo creo que el Barça se va a volcar. Es decir, al final el Barça en su campo, para que estar con un jugador menos siempre es muy incómodo. Estar con un jugador menos y sobre todo con un equipo que está muy bien plantado como es el Español, el que se está crecido, ¿no? Con este gol. 8 minutos de la segunda parte. Ojo a la falta que va a botar Xavi con cara de concentración. Ahí está la mirada, la pone Xavi. Fuera. Cambio ninguno, porque el Barcelona salió del vestuario en este segundo tiempo para ir a buscar el gol que necesitaba. Y ahora en lugar de uno va a necesitar dos, pero eso no. Al final también el cambio puede ser, al final te pueden hacer el cambio de Boyan, ¿no? También, y un poco intentar jugar atrás con 3 defensas, subir ya definitivamente a Alves al centro del campo y a volver un poco. Mira, nunca un colista de primera de la Liga BBVA ha ganado en el campo del líder. Círculo central, juega a la izquierda para Puyol, lo hacía Turella, ya retrasa. Ahí está Carlas tocando para Piqué, Piqué de nuevo para Víctor Valdés, viene a achicar Iván Alonso, cuidado, la saca Valdés, la entregó de la Peña, viene Lopelá, levanta el cuadro, es un especialista, gol, golazo, así le marcó al Betis hace algunas temporadas, gol de la Peña, gol del Español, gol Perico en el Camp Nou. Lo hizo todo mal Valdés. Primero un rechace que habilitó a De la Peña, el jugador más peligroso del Español, y luego salió de la portería agrandándole el ángulo de arriba, lo peor que se le puede hacer a un jugador de esta categoría. Que Julio marcó hace algunas temporadas, creo que todavía en el Barça, si no me equivoco, un auténtico golazo también de esta manera. Pero es lo que hablamos, yo creo que el Español echaba mucho en falta la recuperación, se hablaba de La Peña y de Tamudo, pero es que jugadores como De La Peña es que no hay, ¿no? Es decir, al final dices todo a todo equipo, y hablamos muchas veces cuando hablamos del Sevilla, del Valencia, de todos estos equipos, que dices, no, es que le falta alguien en el centro del campo que sea capaz de hilvanar el juego. Y dices, sí, pero es que esos jugadores, ¿dónde están, no? Es decir, Xavi, los Iniesta, los De La Peña, los Guti, son jugadores escasos, ¿no? Y con una calidad que los echan en falta en cuanto faltan. Qué arranque del Español en la segunda parte, qué arranque de La Peña, que no marcaba en Liga desde 2005 y de momento le ha marcado 2 al Fútbol Club Barcelona, al todopoderoso, a la máquina de hacer fútbol en el Camp Nou. 10:30 de la segunda parte. Ahí está Samuel Eto'o, el Barça ante su desafío más complicado de esta temporada, Valdano. Sí, claramente, sí. Fíjate hasta qué punto condicionan a un equipo los pequeños problemas que va acumulando a lo largo de la semana. Declaraciones de Eto'o, los puntos que perdió frente al Betis y que animaron al Real Madrid a pensar en el campeonato. Todas las pequeñas cosas que al final terminan por confundirte, ¿no? Equipo que más remonta en este campeonato, 6 veces lo ha conseguido el Barça, así que tiene difícil enemigo el Español esta noche. En la sexta, falta de Xavi. Sí. A De La Peña y amarilla. Esto es lo peor que le puede pasar al Barça, ¿no? Que empiece con este tipo de cosas, este tipo de faltas, que al final encima te cargas de tarjetas, entradas sin sentido, una entrada por detrás, sin posibilidad de llegar a la pelota, pero entras en un nerviosismo, ¿no? Y además uno no lo espera de Xavi, una respuesta de este tipo, ¿no? Recuerda, puedes conseguir una camiseta del Barça firmada por sus estrellas y 2 entradas para el superpartido Barcelona-Olympique de Lyon. Envía la palabra Barcelona al 5266. No impuso el Barcelona desde el principio del partido el ritmo que le conviene, ni las posesiones amplísimas del balón que le son características, y así fue saliendo poco a poco del partido, porque no tenía la pelota, porque el árbitro se convirtió en una prioridad para todos los jugadores, y bueno, todas esas pequeñas cosas, además del acierto del Español, que está aprovechando muy bien las pequeñas cosas, pues ha puesto el partido tan difícil para el líder, ¿no? El desafío, el reto importante que tiene ahora mismo el Fútbol Club Barcelona de Guardiola, vida amarilla. A De La Peña, por una entrada muy parecida a la que le han hecho a él hace un par de minutos.
No, Carlos Delgado está siendo valiente. Es decir, luego puedes discutir alguna decisión suya, ¿no? Como puede ser la roja, que yo creo que va a ser la polémica, pero al final por lo menos está siendo valiente y consecuente con sus decisiones. Pelota otra vez para que la juegue. Atrás Xavi. Xavi para Piqué. Piqué a la izquierda para Puyol. Tiene por delante ahí a Luis García. Finalmente la pelota que va a ser para el Español de Barcelona. Se le marchó al capitán. Esto es curioso, ¿no? Fíjate cuántas tarjetas. Salido en... Fíjate cuántas tarjetas en el derbi de tensión. Que se respira como no hace tanto, ¿no? Como en los viejos tiempos para Español y Barcelona. Ahí está la pelota, se reaviva el fuego. Bien otra vez Sergio Sánchez delante de Puyol. Pelota arriba. Otra vez para Piqué. Piqué al final, la pelota que la pone Román directamente a los dominios de Valdés. Esos pequeños detalles lo que te marcan un partido. Fíjate, los pequeños detalles. Estamos hablando de 2 jugadas, 2 goles. Se analizan los dos. Tiene un fallo de Víctor ahí en dársela a De la Peña, dejársela ahí en bandeja. Y la primera quizás también en ese, como te decía antes, adelantar 1 metro, ¿no? Cuando tú estás viendo ese pase, ¿no? Pero luego la expulsión también yo creo que ha marcado mucho. Ojo, Dani Alves, la suelta para Messi. Messi ahí intenta arranca el genio del Barça. La pelota finalmente que protege Jarque, balón para Kameni. Este hombre está interviniendo muy poco en el Barcelona. Se dan asociaciones del juego muy aisladas en el Barça. Los jugadores parecen estar demasiado lejos como para plantear ese tipo de asociaciones que son tan comunes en este equipo, ¿no? La ansiedad es uno de los peores enemigos de los jugadores, y eso es lo que le ha pasado al Barcelona hasta aquí, ¿no? Que pase de Xavi a la derecha para Dani Alves, mientras veíamos también a Bonano en el Camp Nou, un ex del Barça, el argentino, el Tito Bonano. Córner, la echó fuera Nené. Sacará el Fútbol Club Barcelona, primer cuarto de hora de la segunda mitad. Y yo creo que también le ha fallado un poco eso, que Xavi no ha entrado mucho en juego, porque también sus compañeros no ha habido como esta ocasión el desmarque de Alves. Es decir, por la banda izquierda no ha tenido posibilidad de pase, solamente se ha centrado. Ojo, Touré, Márquez, Kameni. No, solamente ha podido centrar, digamos, hacer esos pases por la derecha, porque por la izquierda prácticamente es que no ha asistido, con lo cual al final solo tienes ojos para un lado. Lleva 27 años sin perder en casa con el Español en Liga, más de un cuarto de siglo, desde el 82. ¡Oh! Por entonces el Mundial de España. Ahí viene todo directamente fuera. 27 años, Sí, pues si le llega esta victoria al Español en este momento, va a ser quizás en la ocasión que más lo necesite. Y además el Español lleva una victoria en los últimos 21 partidos, mientras que el Barça lleva 22 jornadas invicto. Bueno, está a 4 del récord del equipo de Rinus Michel en la 73-74. Estamos buscando argumentos para tratar de explicar esta derrota del Barça. También podríamos decir que el Barça, después de 22 partidos sin perder, se puede permitir una mala actuación, ¿no? Bueno, eso le pasa a todos los equipos del mundo. La máquina es humana. No, yo creo que buen titular para mañana. Yo creo, ¿no?, que lo Sí. bueno de esto te da un poco la grandeza del fútbol, ¿no? Que estás hablando de primero contra el último, de 111 días sin ganar, 174 sin perder el Barça, unos datos que 20 goles solo por 70 del Barça, récords, y al final el fútbol, esta es la grandeza, ¿no? Esto es lo bueno de ir a ver a un partido, ¿no? Que sabes que la emoción está garantizada. Bueno, pues ni con el 0-2 los pericos están tranquilos, porque saben del potencial del Barça. Ahí están los azulgranas, que intentan que su equipo en esta media hora que queda larga remonte el partido y vuelva a situar la ventaja en 10 puntos con el Real Madrid. Ahí viene Xavi. Xavi entre líneas, suelta la pelota, falta sobre todo. Balón de nuevo y amarilla para Sergio Sánchez. Puedes protestar, pero está claro que le agarra. Alguno se va a ir antes de tiempo, con tanta amarilla. Le agarras y cuando agarrón por detrás, pero alguno se va a ir. Yo creo que aquí como le agarra cuando esto, que se tira. Pero no, que aquí acaba con algún expulso más. Llevamos ya 9 tarjetas amarillas. Se confirma la lesión de Erika Vidal, rotura en el abductor, pierna derecha, 8 semanas de baja. Ojo la pelota que queda muerta para Touré. Gol, 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 gol. ¿Cómo lo enganchó? Africa Power. Gol, 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 gol. Gol del Barça. Gol de Touré ya. Barça 1, Español 2. Un gol extrañísimo. Uno espera siempre del Barça que el gol se termine por finalizar alguna jugada colectiva. Aquí le llega a Touré, le llega además a su pierna izquierda y es impresionante cómo la engancha. Impresionante, muy muy bien el mediocentro del Barcelona.
que bueno, se maneja bien, se desenvuelve bien en el área. Sí. Bueno, este gol toca rebato, ¿no? A partir de ahora sí que el público se va a empezar a conectar y el español. Mira cómo se está poniendo el partido de precioso. Ahí está Román, error de Jarque que ha aprovechado Turella ya con un empalme monumental en el área. Perica. De momento Barça 2, Español. Barça 1, Español 2, 17,5. Balón a la derecha, viene, ojo Román, la pone Román, ha barrido bien Piqué, Puyol, Piqué. Otra vez la pelota para Xavi, delante de Lopelade de la Peña, retrasa para Turel, autor del gol. El Barça que se crece, Julio, con este gol. Yo creo que le ha venido al Español en el peor momento, porque parecía que el Barça había bajado un poco los brazos y fíjate, en un despeje malo de Jarque, llega ese golazo de Yaya, que como tú dices, se mueve muy bien. Es un jugador que a pesar de la altura es muy habilidoso y ahí le hemos visto marcar algunos goles excelentes y a partir de ahora yo creo que el Español va a vivir un calvario porque en el Barça te puedes esperar cualquier cosa. Pelota para Dani Alves, toca la pelota arriba, se quejaba de una falta, al final no la pitó Delgado Ferreiro, la pelota en la derecha, abre el juego el Español, toca para Iván Alonso, tiene a De la Peña, ya busca ahí al pequeño Buda, viene el autor de los 2 goles Pericos, maneja la pelota a sus anchas, el ex de la Masía, el ex azulgrana, toca a la izquierda, el balón para David García, retrasa para De la Peña, otra vez David García, viene el lateral, ya se mueve por arriba Román Martínez, toca a la izquierda para Nené. Silva el Camp Nou, toca atrás, no busca la parte derecha, ahora sí, pero le cuesta llegar hasta la posición de Sergio Sánchez. Viene a acosar un poquito Xavi, la pone, balón para Iván Alonso, Valdés. Juega ya a la derecha para Márquez. Márquez para Xavi, evita que salga pero no puede controlar la bola. La baja Román Martínez, retrasa para Sergio y ahora para Kameni. Kameni arriba, Guardiola que va a dar entrada a Gudjohnsen. Quitará. Qué partido más complicado. ¿A quién quitará, Jorge? Porque... Agrio el partido. Pues posiblemente a un defensa, ¿no? Este partido más complicado para arbitrar, porque no es por las cuestiones o por las jugadas polémicas dentro del área que no ha habido, pero sí por todas las cuestiones de todos los jugadores protestando por entradas, por agarrones, por... Pues a ver con quién gasta su última bala de banquillo que tiene en la recámara Pep Guardiola. Y ese es el codazo que se ha llevado Puyol de Luis García. Bueno, pues vamos a ver quién es el sacrificado. Va a entrar Gudjohnsen. Cambio difícil, ¿eh? Sí. Para cualquier entrenador, Valdano. Sí. Pero en teoría tienes que arriesgar, ¿no? Lo que está claro es que tienes que arriesgar será por un defensa. Samuel Eto'o, ¿no? Samuel Eto'o. Quita a Samuel Eto'o y mete a Gudjohnsen. Voy a decir una cosa, quizás también sea un poco por todo lo que ha pasado esta semana, ¿no? Es decir, un poco... O porque tampoco está entrando mucho en juego. No, pues es sorprendente porque el Barcelona necesita gol, ¿no? Y quita al máximo goleador. Hombre, me apunta a mis compañeros. Europa, ¿no? De Europa. Es que pelea por la bota de oro. Es que lleva 23 goles Samuel Eto'o, ¿eh? Sí, no es y un que la cambio... semana pasada metió 6. 4 con el Barça en 2 partidos y otros 2 con Camerún, ¿eh? Eso es un poco los cracks. Y salvó al Barça un punto el otro día en el Ruiz de Lopera frente al Betis, no olvidemos eso, ¿eh? Sí. No, son decisiones muchas veces que te quedas sorprendido. Hombre, cierto es que tiene fuera, que tener una amarilla, como dicen mis compañeros de la Sexta Deportes, ¿no? Pero muchos la tienen en el equipo y desde luego es un jugador fundamental para cualquiera, ¿no? Sí, me sorprendió muchísimo. El cambio es muy raro. Hombre, Gudjohnsen no deja de ser un hombre ofensivo, pero tal y como está el partido, como decía Valdano, quizás sacrificar un hombre de atrás sería... Si fuese por Boyan, pues puede ser un poco más lógico, un poco más... Es decir, al final cambia delantero por delantero, pero es un cambio que sorprende. Hombre, Gudjohnsen en este tipo de historias tiene mucho gol, ¿no? En este tipo de remontadas. Vamos a ver. Ahí está Guardiola. Bueno, en términos comparativos... no tiene nada que ver. Nada que ver. No. Pero digo... Además no es un especialista del gol, es un hombre que últimamente se ha adaptado más a las tareas de centro del campo. De hecho, ahí ha aterrizado cuando... ha entrado seguramente para provocar más asociaciones. Estábamos hablando de que el Barcelona no tenía la pelota, que estaban todos demasiado lejos. Ya se mueve ahí también quizá un poquito para liberar a... Pero va a arrancar desde más atrás. Es que está Busquets casi de 9, mira, está Busquets de 9. Claro, es que vamos a ver. Juega Busquets de 9, atrás la pelota de nuevo para Touré, para Gudjohnsen. Gudjohnsen a la derecha, buen balón ahí para Messi, la dejada para Xavi, ha metido la cabeza a Nico Pareja. Intenta el Barça la desesperada. Minuto 22 casi de la segunda parte. Queda tiempo para que pasen muchísimas cosas y esa es la cara de Samuel Eto'o en el banquillo. Para preocupar de cada vez. Pero no es que yo no creo que juegue Busquets de 9. Lo que sí está claro es que el Barça tiene jugadores ahí en el centro del campo. Tiene jugadores en el centro del campo como Busquets, Xavi,
Busquets, Xavi y el propio Gujosen, que saben entrar de segunda línea y que pueden entrar en Claro, pero lo que quiere a lo mejor con Busquets es cabecear y buscar la segunda jugada, Jorge. Eso es, faltan 10 minutos, sí, ¿no? Pero faltando todavía 25. Bueno, pero míralo dónde está. Llevamos 3 jugadas y está ahí en el punto de penalti. Estás a balón parado y no cuenta. Balón de nuevo para Messi. Messi va a encarar, la pone Messi, buen balón, segundo palo, cabecea Piqué. La ha sacado Nené y la baja finalmente. Otra vez ahí. Luis García mete a la derecha, no hay nadie. Que el Barcelona ha hecho hoy, a seguir. El Barcelona ha hecho hoy muchas cosas que no había hecho antes, ¿no? Por eso estamos un poco sorprendidos. Pero bueno, nadie conoce mejor a este equipo que su entrenador y seguramente en los próximos minutos el Barcelona. Ojo que ha robado ahí Nené, Nené va a encarar, le persigue Dani, pero no llega. Bueno, 1-2 de Nené, salió Valdés. 23 de partido, 1-2 gana el Español, aunque es el equipo, como veían antes, que más goles ha encajado en el Camp Nou. Ahí está la pelota para Touré. Touré para Xavi. Tiene a la izquierda Puyol. Juega más arriba para Busquets. Ahora retrasa, pero se va con Gujosen y con Messi. Son los hombres que forman arriba en el equipo de Guardiola. Viene Piqué. Piqué cambia a la derecha para Dani Alves. Controla con el pecho. La mata, la acomoda. La duerme el brasileño. Tiene por delante a Messi. Mete el pase demasiado directo, muy plano. Ahí viene la pelea Messi con Moisés. Ayuda a David García. Aguanta Messi, que ni se inmuta. Ahí está el argentino. Viene el Mesías. Viene Leo. Toca en corto. Balón para Turella ya. Levanta, pica para Leo. Se cruzó otra vez con David García. La gana el marfileño. Viene el africano del Barça. Ahí quiere tocarla. Se da la vuelta. Quería buscar la pared con Messi. No sale. Recupera el español. Quiere salir a la contra con De La Peña. No va a llegar Iván Alonso. Recupera Piqué. El español la tiene que tener la pelota un poco más, porque si no se le va a hacer interminable el partido. Que Busquets puede jugar esto. Lo que está claro es que es un comodín, es un as que tienes en la manga, pero verle delantero centro. Está de Salinas ahora, ¿eh? No, sí, pero verle de delantero centro es un jugador que se puede jugar de todo. Es un comodín, porque al final. No, y seguramente calidad, el año pasado en tercera división lo habrá empleado muchas veces para situaciones parecidas, ¿no? Tampoco es un jugador si alguien conoce a Busquets es Guardiola, sí, que lo ha tenido en el B. Pero que tampoco es un jugador que de cabeza va bien, pero tampoco es un jugador que sea un rematador de estos de cabeza, que tenga ahí, no sé, esa calidad, sí, ¿no? No, el desafío del Barça es importante en esta segunda mitad, intentar remontar el 0-2. De momento lleva un gol marcado por Touré, pero también la apuesta de Guardiola es arriesgada. Puede ser ganadora, porque quien no arriesga no gana. Ahí toca para Alves. Alves para Xavi. Xavi la va a poner. Ahí está el buen centro. Busquets. No llega Gujosen. La ha tenido ahí de cabeza, sí, lo que comentábamos antes, ¿eh? Yo creo que ningún jugador en este momento es más importante que Alves, porque no está jugando el Barcelona con ningún hombre por los lados, ¿no? Aquí se ve lo vacía que está la banda izquierda y solo Alves se puede permitir el desborde. Estuvo muy cerca del gol aquí Busquets. Ahí está Sergi Busquets, el hijo de Charlie. Mientras les contamos cómo van los partidos en el Bernabéu. En la segunda parte, Real Madrid 6, Real Betis 1. Después ya saben que van a tener el resumen más amplio con Frederic Hermel. Y en la segunda parte ya también el 2-1 para el Villarreal frente al Sporting en el Madrigal. El encontronazo entre Sergio Sánchez y Puyol. Balón para el Barça, 25 y medio. Pasan los minutos. De momento victoria del Español. De momento el Barça 7 puntos por encima del Real Madrid. Ahí la pelea Xavi. Y de momento el Español más cerquita de puestos de salvación. Balón que se pierde, va a sacar Puyol. Ahí está Guardiola. Mandracoro. Espera, ahí está Pochettino corrigiendo. A ver, no, espera, aguanta. A ver a quién quita. Luis García. Vamos a ver. Va a sacar Puyol, está Nené, era Nené, ahora no, ahora sí, a ver. Sí, esto no. Si el juez de línea que está en la banda te pide el cambio, ya lo tienes que sacar, si no. Mira, dice Touré que sí, está mirando el reloj, que se quita de la Peña. Día de sorpresas, ¿eh? No, yo creo que aquí quizás pueda ser porque hace mucho tiempo que no juegue, ¿no? Porque si no es que, como dices, día de sorpresas, Caja, al final dices, estará cansado tanto tiempo sin jugar. Le marcó al Barça en Copa. Este Coro se va de la Peña, el autor de los 2 goles. Entra otro jugador del centro del campo con llegada. Ahí está la pelota para Piqué, mete arriba para Messi. Messi si quiere desenganchar, le dejan entre líneas. Aguanta Messi, se revuelve el rechazo, no llega Gujosen. Y sí en la derecha para proteger Luis García. Va a sacar el español, no, dice que no. Que es balón para el Barça. Igual está tocado, ¿no ves? Igual está ahí con alguna molestia. Sí, recibió un pisotón hace apenas 3 minutos. Y me da la sensación que desde ese momento estaba con problemas. Hay que cuidarle como oro en paño, porque fíjate, claro, el español lo que tiene por delante, un jugador como De La Peña es vital. Fíjate, juega él y el equipo de momento va ganando.
Ojo a la pelota para Gus Johnson. Ha habido falta, sacará el Fútbol Club Barcelona. 27. Partido complicado también para Delgado Ferreiro. Mucha tensión, sobre todo en la primera parte. Expulsado Keita. El Barça con uno menos. La pone Xavi. El Barça, la heroica, buscando también la épica y no solo la excelencia. El balón a la izquierda. Viene Nené. Ya corre para arriba Coro. Le va a dar el balón en profundidad. Esto es lo que buscaba Pochettino, pero están fuera de juego. Mira, Puyol, qué bien. Puyol le deja entrar, que es lo que hablábamos muchas veces. El central no solo se tiene que limitar a cubrir, a marcar y a tener la calidad y a salir con la pelota controlada, sino incluso muchas veces a mandar, a ir al equipo hacia adelante, y cuando el delantero hace esos desmarques de ruptura, dejarle entrar y quedarte y fuera de juego. Juega Xavi, la pelota para Messi, retrasa, tocando en cortito para Gus Johnson. Este le devuelve arriba al argentino, la pinchó, pero que bien ha rectificado David García. La ganó otra vez Coro, ayuda en defensa también Moisés. Pelota arriba, pelea Touré, ya la mató con el pecho, otra vez que la gana. Ha habido falta de Touré, arrolló a Moisés y por una entrada también al mediocentro en la primera parte se fue Keita. Amarilla para Touré, que será de los pocos que no las tiene, ¿no? La verdad que la fuerza que tiene se lleva todo por delante. Fíjate cómo. Como diría Sean Connery, bienvenidos a la Roca. Madre mía. Sí, deja la plancha. La planchita. Sí. Y finalmente lo arrolla con el cuerpo, no con la. Aunque le pita. No, yo creo que las tarjetas amarillas que ha sacado Carlos Delgado, a excepción de la roja, yo creo que no hay discusión. El problema está un poco en la roja, en la que ha sido la más polémica, ¿no? Recuerda, puedes conseguir una camiseta del Barça firmada por sus estrellas y 2 entradas para el gran partido Fútbol Club Barcelona Olympique de Lyon, enviando la palabra Barcelona al 5266. Menudo regalo. Ahí está. Todavía siendo atendido Moisés, De la Peña, detrás está Torrejón. Recapitulamos: Touré, ya, Xavi, Busquets, Eto'o y Piqué amarilla en el Barça, Keita roja, expulsado. Sergio De la Peña, Jarque, Luis García y Nico Pareja la han visto en el Español. Ha gritado los goles de La Peña con toda su rabia, ¿no? La gente se preguntará cómo puede ser que un exjugador del Barcelona grite los goles con esa pasión, pero no hay que olvidar que durante bastante tiempo del partido la afición estuvo gritando a segunda. Bueno, ¿cómo no vas a estar contento cuando tú le metes un gol que además te está sacando de la zona peligrosísima de la tabla? Sí, que no hay que olvidar, tendrá muchas ganas, pero también su propia realidad es lo que impera. Pero yo eso no lo entiendo, decía, yo estoy convencido de que De la Peña siente algo, siente pues, los años que está en el Barcelona y tiene un cariño especial al Barça, pero al final eso de no celebrar tus goles con tus equipos, pues, son los goles que más quieres marcar. Es decir, al final eso no quiere decir que no tengas un cariño especial a ese club, al final, y encima sobre todo jugándote lo que estás jugando. Es decir, eso es normal y lógico. Casi media hora de la segunda parte. Fútbol Club Barcelona 1, Español 2. No puede Moisés. Ya Pochettino ha perdido a Ángel en la primera parte. Ha perdido un medio centro. Y el otro está cojo, ¿no? Y el otro está en unas condiciones que ya veremos. Ahí está Touré. Touré a la izquierda para Puyol. Juega el Fútbol Club Barcelona. Ahora el Español le cede el terreno. Tiene que tocar con tranquilidad Puyol. No lo hace. Perdió ahí Touré. Recupera otra vez rápido Nené. Balón para Iván Alonso. Aguanta el ex del Murcia y del Deportivo a la vez. Balón a la izquierda. Balón para Coro. Retrasa la pelota para David García. Otra vez Coro. Perseguido por Dani Alves. El duelo de 20 lo ganó el del Español porque ha habido falta del brasileño. Le hizo 6 faltas en medio segundo. Sí, pero al final eso es en perjuicio. Al final es lo que hablamos. Al final estás entrando en el juego del Español. Faltas, encima sabes que te va a pitar, sabes que ahí va a pasar un minuto y que incluso en un momento determinado, por hacer esa última patada, digamos, al balón, te puede sacar amarilla. Que al final es absurdo, vete a tu juego. Fíjate, único equipo de primera que no ha ganado todavía en 2009, no lo ha hecho evidentemente tampoco con Pochettino, y peor equipo del año en 2008, el Español. Y le está ganando al Barça en el Camp Nou. Balón para Gus Johnson con Busquets, ha recuperado rápido Román Martínez, ojo a la falta, lo enganchó Puyol. Y al final lo que hablamos ya no solamente es el tiempo que se pierde, sino que incluso va a haber algún otro expulsado. Amarilla para Puyol. Le va a perjudicar para los siguientes partidos. Yo creo que el Barça tiene que ir a su juego, tiene que dedicarse a jugar al fútbol, que es lo que sabe hacer. Cada acción del Barcelona es un nuevo síntoma de ansiedad que muestran. No solo en ataque, ¿no? Sí, no, ha jugado muy nervioso durante todo el partido y fue un equipo desnaturalizado, desconocido. 31, casi 32, no hizo lo que solía. Ahí está la pelota, no está haciendo lo que solía. Pelota para Sergio Sánchez, la pone templadita, segundo palo. Ahí saltó más Iván Alonso, dice que le desplazó Dani Alves. La pelota se pierde, va a sacar el Barça, presiona Iván Alonso arriba. Lo va a hacer el lateral derecho. Ahí está Dani Alves, mete arriba para Xavi. Demasiado largo, ha cortado David García, no va a llegar Coro. Balón para Dani.
Y el público, Salinas. Sí, el público se va a quedar frío con el Barça ahora, ¿no? No, el frío con el Barça, el público pues se va a quedar un poco. Ojo el pase y dentro. Se ha caído con Puyol. Luis García reclama penalti. Iván Alonso, la pelota para Gus Johnson. Toca Turella ya. Y allá a la izquierda, balón para Piqué. Piqué en el eje de los dos campos. En la bisagra mete a la derecha. Ahí no llegó David García, tampoco Messi. Sacará el Español. El público, sabes que algún día te podía suceder, ¿no? Es decir, para que no te esperas nunca que sea pues contra el Español esta situación en la que va, ¿no? Es decir, sabes que algún día tiene que llegar esa derrota. Y fíjense si esto es largo, ¿eh? Así está la tabla. Primero el Barça con 60 puntos. Segundo el Real Madrid con 53-7. Tercero el Sevilla con 41. Cuarto el Villarreal se metería en Champions con 41. Ese sí, un partido más que el Valencia, que cae a UEFA. Por abajo el Español, 18º. Escalaría 2 posiciones desde el farolillo rojo hasta la antepenúltima plaza con 21. Igualaría también en puntos a Osasuna, que todavía no ha jugado. Y Tamudo estirando, podría tener oportunidad. Ahí está Piqué. Piqué para Xavi. Jugó unos minutos después de 2 meses y medio lesionado Tamudo en la última jornada frente al Sevilla en la victoria con goles de Canuté que vimos en la sexta el pasado domingo. Balón para Puyol. Puyol, se tiró Román, barrió, sacará el Barça. Va a sacar Carles Puyol, ahí está, 33,5. Atrás para Piqué. De momento el Español aguanta casi todos por detrás de la pelota, salvo Iván Alonso. No va a llegar Busquets. La cesión de David García para Kameni. Pero hay mucho tiempo. Yo creo que el Barça se precipita en estas ocasiones, en este pase de Piqué, y hay Puyol por banda izquierda. Tenías a Yaya completamente solo. Tienes que intentar jugar al centro para que el centro luego pueda abrir a la banda derecha e intentar hacer tu juego, no meter balonazos desde la defensa. Pelota que juega Turella ya para Guyol, se dejó marchar, buen balón ahí para Dani Alves, tiene carril por delante, viene el brasileño delante de Coro, la pone Dani Alves, en carrera, atrapó Kameni. Qué bien se le da a Dani Alves poner esos centros, ¿eh? Sí, exacto, sí. El Barcelona, si saca algún punto de este partido, será con armas totalmente distintas a las que le tenemos reconocida. Algún chispazo individual o algún fallo de atrás, ¿no? Del Español. Sí. No, sobre todo esa banda derecha, yo creo que tiene que aprovechar Alves, que encima es un jugador que no para que está muy fuerte físicamente, que puede incorporarse por esa banda derecha y aprovecharlo. Turella ya, ha habido falta de Puyol, ojo que tiene cartulina amarilla el capitán, ha salido con el brazalete ya en la segunda parte, como entró como suplente en la primera, lo mantuvo también Xavi, que estaba en el 11 inicial. Ahí está la falta sobre Nené, que se marchaba ya del capitán y no de Turella ya, que estaba bien en la cobertura como segundo hombre. Va a botar la falta Nené con el ok de Delgado Ferreiro. Saltó bien Víctor Valdés. Equipo que más puntos gana en los últimos 15 minutos el Barça, frente a un Español que es el equipo que más pierde en los últimos 15 minutos, en el último cuarto de hora. Ambos 13 puntos. Ojo el balón para Messi. Kameni. Lo intenta el Fútbol Club Barcelona. Quedan 10 minutos, Salinas. Sí, bueno, en el Barça hemos visto que hemos remontado en muchas ocasiones partidos como que iba por detrás, sobre todo en los últimos encuentros siempre iba perdiendo. Me recuerdo, eran fuera de casa, el día de Osasuna, creo que el día del Racing. Ahí está Piqué, Piqué para Xavi, Xavi en el círculo central, viene intentando tocar a la derecha, lo hace bien para Messi, ahí está el mentalista del Barça, toca de nuevo la pelota para Dani Alves, aguanta, gambetea, ojo que sale Román, barrió Román hacia su propio campo. Se la quitó al brasileño, pero se duele el lateral diestro, el ex del Sevilla, del tobillo derecho. Lo que sí es verdad es que últimamente nos tiene muy acostumbrados a ir remontando. Es decir, el día del otro día también contra el Betis también perdía 2-0, el día de Osasuna. Es decir, son muchos ya los encuentros en los que está remontando. Y pero siempre aferrado a su estilo, ¿eh? Siempre que ha remontado ha sido aferrado a su estilo. Hoy está lejos de ser el Barcelona reconocible, que es capaz de tener la pelota durante tramos muy largos del partido, ¿no? Sí, hoy están todos lejos. Y que te derrumba la puerta a base de llamar constantemente y con calidad, ¿eh? Messi al final metió la bota en la derecha. Sergio Sánchez la ganó Turella ya, la bajó también Iván Alonso. Falta ahí de Márquez, ley de la ventaja. Esta sí la va a pitar. Sí, es verdad que el fútbol al final también muchas veces son sensaciones. Está claro que en un partido puede pasar cualquier cosa, pero cuando veíamos esos encuentros desde fuera daba la sensación de que se iba a remontar, aunque tendrías el resultado adverso, ¿no? En el día de hoy, para que te marque, puede marcar por la calidad que tienen, pero parece que es una jugada aislada, ¿no? Que no viene de ese juego. Falta de Márquez ahí sobre Coro. Balón para el Español, 37 casi. Recuerden, por cierto,
la web de la Fundación Pascual Maragall, Alzheimer Internacional, www.alzheimerinternacional.org. Todos en el combate, en la lucha contra esta terrible enfermedad a la que todavía no hemos derrotado. Ahí está Delgado Ferreiro, balón que juega el Español en la derecha, viene Nené, mató con el pecho, tiene delante a Piqué, el zurdo a banda cambiada, deja en corto para Sergio otra vez. Era Luis García, mete para Sergio, aguanta el lateral ahí delante de Dani Alves, suelta para el asturiano, buen balón ahí para Nené, Nené delante, se interna, balón para Iván Alonso, barrió Puyol, córner, dice que no, que tocó Iván Alonso, sacará de puerta Valdés. Sí, bueno, ahora el Barcelona ya está entregado al desorden, ¿no? Y bueno, puede pasar cualquier cosa, que en una jugada individual, que en uno de esos ataques de furia o de calidad sea capaz de empatar el partido o de alejarse definitivamente por una sacudida del Español. Que se encaran ahí Moisés y Busquets, tiene también delante a Delgado Ferreiro, va a sacar el Barça, Xavi, Messi, Puyol retrasado, varios buscando el remate, Busquets, Touré, Las Torres con Piqué para buscar una segunda jugada, Messi también en la derecha y Dani Alves, Gus Johnson la pone Xavi, el cabezazo, toda la ventaja para Kameni sin problemas. Es que esos centros son muy difíciles de rematar porque no son desde la banda, son prácticamente desde el centro, ¿no? Ahí puede igual a uno peinarla, pero es que es complicado, si va el globo para el portero y si no, ¿cómo remata? El Barça solo ha perdido un partido esta temporada en Liga, fue en la primera jornada frente al Numancia en agosto en Los Pajaritos, y el motivo fue primero, porque claro, el Numancia también juega lo suyo. 2, Guardiola llevaba muy poco como entrenador y no habían asumido los mecanismos ni los sistemas. Y 3, Jorge se empeñó en atacar por el centro. Sí, eso es, sí. Otro ataque de ansiedad que le dio al Barcelona ese día, que luego fue corrigiendo hasta dar las exhibiciones que le hemos visto últimamente, ¿no? Sí, bueno, pues, los equipos también tienen derecho a tener un día malo, una noche mala, ¿no? Mira, pero ese día tuvo 50 ocasiones. Va a entrar hasta Messi mandando al palo y Eto'o al larguero, si no me equivoco. Sí, pero ese día tuvo 50 ocasiones. En el día de hoy es que prácticamente no ha tenido. Por eso, como dice Jorge, ha renunciado a su propia filosofía de fútbol, ¿no? A su propia idea. A las premisas que le han llevado a ser eso, la máquina de hacer fútbol, espectáculo, récords, números. Y sobre todo de encandilar a la afición, no solo la del Barça. Pero el Español está cojando un gran partido en el Camp Nou, ganando 1-2, jugando sus armas. Ahí está Gus Johnson, la pelota arriba para Busquets. Por cierto, está preparado para saltar de un momento a otro Raúl Tamudo. Pelota arriba, la juega de espaldas, el balón a la izquierda, viene David García. Ha habido falta a favor del Barça, falta de Coro. El Español está pensando más en dejar pasar el tiempo. Fíjate lo que hemos visto en el córner ahí, faltando todavía 6 minutos, que en tener la pelota con uno más, un poco, en imponer un poco su juego. Está ahí a esperar que pasen pues, cada segundo. Ya saben que tienen todos los detalles de la jornada mañana a las 5 en Minuto y Resultado con Pachi, con Jica y con Maceda. Y por la noche los mejores resúmenes, el análisis también del fútbol internacional en Minuto y Resultado noche. Ahí está la pelota de Iván Alonso, retrasa para Luis García, toca en paralelo. Bueno, ya saben, de lunes a viernes a las 9 menos 5, La Sexta Deportes, todo el deporte, todo el fútbol, el baloncesto, la Fórmula 1, ojo el balón, viene Coro dentro del área, Coro 1-2, calla lío, y al final Valdés. Yo creo que era su mano, mano, ¿no? Yo creo que se la había llevado Coro con la mano, para el árbitro es imposible, pero el juez de línea le pilla en este lado. Balón ahí para Márquez para Xavi. Dentro del campo del Español. Ahí están en la batalla por la ciudad condal. Balón arriba para Busquets. Viene a prolongar para Gus Johnson. Sergio con apuros. A trancas y barrancas. Balón para Luis García. Ahí está el asturianín, que lleva prácticamente una vuelta sin marcar un gol en Liga. Toca Luis García. Ojo el balón para Nené. Qué suelto está Nené. A la derecha Iván Alonso. Se la da incluso de taquito prácticamente de espuela a la Asprilla. Aguanta el Charrúa. Toca para el brasileño. Entre dos están mareando a 4 del Barça. Retrasa para Luis García. Ya entra en el rondito. Ahí viene Iván Alonso, presiona a Puyol, ojo que sale, no levanta el banderín hasta que la toque, ahora no, porque no hay fuera de juego, viene Nené lateral del área, buen balón, Valdés. Tan cerca estamos del empate a 2 como del 1-3. También están cansados, La iniciativa la tiene en muchos momentos el Español, que encuentra espacios grandísimos para explorar, ¿no? Se acaba el partido en el Bernabéu, Real Madrid 6, Real Betis 1. Con este resultado y con el que estamos viendo en el Camp Nou, se colocaría el Real Madrid a 7 del Fútbol Club Barcelona. Pelota atrás para Dani Alves. La pone el brasileño, buen balón para Messi. Ha salvado Sergio. El rechazo le cae a Piqué. Aquí viene ahora el acoso del Barça. El asedio. Casi 42 de la segunda parte. Queda poco. Ahí está tocando para Puyol. Puyol acosado por Iván Alonso. Aguanta
El de la Pobla toca atrás, balón para Dani Alves, mete balón picadito, viene controla Piqué, buen control con el pecho, aguanta Piqué a ver qué hace, levanta el rechace, lo intenta cazar Messi, al final le cae a Román, el argentino, toca a la derecha, balón para Luis García, levanta la cabeza, tiene y el desmarque de Iván Alonso, mete finalmente en corto y para Nené entre líneas, acompaña Coro, se cruzó Touré, balón para el Fútbol Club Barcelona, no, llega a tocar Nené, aguanta Touré, ¿cómo está el partido en estos últimos minutos? Touré en corto para Dani Alves, círculo central, ojo que la ha ganado. Falta de Iván Alonso. Espera. Entre Dani Alves e Iván Alonso. Va a haber amarilla para Dani Alves. Pues le ha sacado a Iván Alonso amarilla por no dejar sacar la falta, no por lo que ha habido con Alves, que al final eso entra dentro de lo que es el juego, que el árbitro entiende, ¿no? No es tarjeta amarilla por esto yo creo que es entendible, el árbitro tiene que dejar, es un lance más del juego, pero para mí hace bien, esto es un lance del juego, el árbitro y saca tarjeta por cuando saca la falta le pega. Lo ha reducido. Ha sido una llave grecorromana. Se va Nené, se va el brasileño, entra Raúl Tamudo, escuchamos. ¿Cómo lo van a recibir? Claro. Balón que peina Tureno, llega Piqué directamente fuera, 43,5. No es que sea muy querido Tamudo en el Nou Camp, ¿no? No debería, ¿no? Sigue el Barça insistiendo con este tipo de lanzamiento. Así llegó el gol, pero da la sensación de que... Ojo Kameni, se le escapa el rechace para Dani Alves, tiene a Puyol, varios hombres, ahí la pone, ojo que quiebro, Alves, y al final el balón para Johnson, el rechace finalmente la ha salvado Román Martínez, el cuero que se va, acosa el Barça, va a sacar de banda, casi 44, ahí está Xavi, los requejos pelotas que no dan abasto, balón para Johnson, se va a línea de fondo, le echa el pulso a Sergio, la pone Johnson, balón cortito, dentro del área va a achicar ahí, perfecto, otra vez Iván Alonso sacará el Barça. Los porteros se tienen que dar cuenta de que fuera del área pequeña no son intocables, es decir, que al final, oye, que no te hacen nada y siempre protestan de que es falta, es decir, en esta ocasión yo creo que se le ha escapado a Kameni y no había sido nada. Se acabó el partido en el Villarreal, en el Madrigal, ganó el Villarreal 2-1 al Sporting, se mete por tanto en Champions con un partido más que el Valencia que cae a UEFA, que juega mañana, la pelota de Xavi, no va a llegar Piqué, directamente fuera sacará Kameni. Ya el Barcelona tira centro desde cualquier sector del campo. Es muy difícil que la batalla aérea se la gana a los jugadores del Español porque se ha manejado con mucha autoridad a lo largo de todo el partido. Ahora bien, el Barcelona metió su gol en un centro de estas características, aprovechando un fallo de despeje, ¿no? Y eso es lo que la sensación es que el Barcelona ataca por donde el Español es más fuerte. Cuarto el Villarreal, se cuela con esta victoria frente al Sporting. Quinto el Valencia, con un partido menos cae a UEFA. El planteamiento táctico del Español ha sido bueno. La verdad que ha entrado el Barça en el juego del Español. 3 minutos más, Julio. Yo no recuerdo un partido que el Barça no haya creado prácticamente ni una ocasión de gol, ¿no? Es decir, el gol se va a sacar la chistera. Pero dices, hombre, el Racing aquí en el Camp Nou, Jorge, ¿te acuerdas? Lo vivimos también, sí. Le puso bastantes problemas. Hoy el Barça ha estado muy nervioso durante todo el partido. Espérate que todavía puede pelear por conseguir algo más. La pelota para Johnson, fuera. El Racing le puso apuros, pero el Barça tuvo muchas ocasiones con el Racing. Y no como en el día de hoy, que prácticamente no te viene a la cabeza ocasión alguna, digamos, manifiesta. El Español tiene su mérito, pero yo estoy más con Valdano que ha sido el propio Barça su peor enemigo, ¿no? No está jugando como suele hacerlo, ¿no? No, estuvo muy distraído, muy ansioso, muy nervioso y así se fue alejando de su estilo, que es el que se ha demostrado eficaz. Pero ojo, porque un chispazo de la calidad de los jugadores que tiene el Fútbol Club Barcelona le pueden dar el empate, incluso la victoria, o quién sabe si el Español aumentar la renta después de 27 años sin ganar en el Camp Nou. Ahí está Márquez para Busquets, la pelea, Tamudo no va a llegar. Sacará el Fútbol Club Barcelona. Aquí está siempre la pregunta. Cuando no juegas como lo haces habitualmente, es que no has hecho tu juego o el rival no te ha dejado. Yo creo que el Español también hay que darle su mérito, ¿no? Es decir, estás hablando de un colista que está muy nervioso, que ha hecho que el Barça entre en ese nerviosismo. Espera, buen balón ahí para Messi. Solo él puede marcar, ahí está Messi. Y la pelota que no la caza Puyol, el rechace que lo viene a pelear. Otra vez desde arriba Tamudo. Ha habido falta del ratón sobre Carles Puyol. Esta puede ser la última, ¿eh? Era Iván Alonso. Falta a favor del Fútbol Club Barcelona, puede ser la última, como dice Julio. Queda 1 minuto y 15 segundos. Pelota para que la cuelgue Messi.
Arriba está Piqué buscando el remate con Touré, la pone Messi, templadita, punto de penalti, Puyol. El rechace, no llega Gus Johnson. Ahí ha estado. Ojo la contra, sale Coro. Tiene por delante también a Tamudo. Sube Román Martínez. La pelota que sale rechazada en campo del Español. Vuelve a aparecer un equipo, un jugador blanquiazul. Pelota a la derecha. Fuera de juego de Tamudo. Tocó la pelota para Víctor Valdés. No, es verdad lo que dice Julio. Hay que darle al Español los méritos que merece, porque es el único equipo que ha sabido contrarrestar a un Barcelona que hace meses que está inspirado, ¿no? Si hoy ha sido capaz de interrumpir todos los circuitos creativos del Barcelona, es porque ha hecho un muy buen partido. Claro, y sobre todo que entre en su juego. Es decir, al final el Barça se desespera. Mira, pidiendo la hora Iván Alonso. No juega por las bandas, van todo el mundo busca el centro, entras en faltas continuas y en protestas. Al final eso es también. Bueno, pues también mérito del rival, ¿no? No, por supuesto. El planteamiento que ha hecho Pochettino, que además ha dicho que ni siquiera le iba a hacer un marcaje individual a Messi, y lo ha cumplido. Sí, eso es. Además dijo que iba a ganar al Nou Camp. Bueno, pues se acaba el partido. Los sueños a veces se cumplen. Gracias, Julio. Gracias, Jorge. Buenas noches. La máquina es humana. Ganó el Español 1-2 en el Camp Nou. Se quedan con el Sevilla Atlético de Madrid. Hasta la próxima.